Bien, entonces, muy bienvenidos todos. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo donde cada cual se encuentre. Aquí nos encontramos en Carolina del Norte, Estados Unidos, todavía aún. Y bueno, agradezco mucho la invitación de Chaitanya Charan y de los devotos allí en Chile, la invitación que me han hecho de poder participar en este ciclo de seminarios que sé que se están dictando abiertamente para que muchos de ustedes puedan participar sobre diferentes temas con el propósito de generar, de incrementar nuestra educación como aspirantes al Vaishnavismo Gaudiya, miembros de la Gaudiya Sampradaya. Entonces, es muy importante que nos mantengamos en un continuo espíritu de aprendizaje, en un continuo espíritu de, como diría Srila Siddhar Maharaj, ser estudiantes por siempre, ya que ese tipo de mentalidad, ese tipo de clima que se debe generar, nos va a mantener muy bendecidos, muy protegidos, en continuo aprendizaje, en continuo crecimiento, jamás dándonos la oportunidad de pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo conocemos todo y sobre todo eh, fue generando gran oportunidad para Shravan, Kirtan, Sadhu Sangha y de ese lugar nutrirnos con Siksha, nutrirnos con Sambandha Gyan, nutrirnos con nutrir nuestra práctica, nutrir nuestra avidea, nuestra ejecución devocional con aquel conocimiento perfecto, revelado, que desciende a nosotros a través de Veda, Vedanta, Bhagavatam, Shastra, Guru, Sadhu, y mediante ese conocimiento que está más allá de las clásicas imperfecciones de la Bhada Jiva, del alma condicionada, poder realmente obrar perfectamente y eventualmente obtener un fruto perfecto, que es lo que todos estamos buscando en la vida, ¿no? Saborear, experimentar la perfección del amor, la perfección de la felicidad, algún tipo de perfección de manera permanente, no aparente, no fugaz. Entonces, para eso, no, para un fruto perfecto necesitamos acción perfecta, para acción perfecta necesitamos conocimiento perfecto, y este ciclo, esta serie de encuentros tiene el propósito de promover ese tipo de conocimiento que guíe nuestras vidas en la mejor de las direcciones, así que me siento muy afortunado, muy agradecido por poder ser parte de este noble intento y me alegra poder verlos a muchos de ustedes aquí conectados el día de hoy también. Bueno, entonces la temática del día de hoy, el tema al que he sido invitado a exponer es la temática de Saranagati. Saranagati, un concepto muy, ¿cómo decirlo? Muy profundo. Vamos a necesitar tomarnos nuestro tiempo para darle vueltas al significado del término y a las implicancias y a cómo, qué significa esto originalmente en el marco de la cultura tradicional hindú, cómo nosotros lo traducimos a nuestro idioma local y por sobre todo cómo lo entendemos y cómo lo plasmamos en nuestra práctica, en nuestro proyecto devocional. Entonces, Saranagati implica mucho, pero bueno, vamos a comenzar por un punto. Vamos a comenzar por la misma idea de Mangala Charan, justamente previo a comenzar oficialmente con la exposición. Invoqué Mangala Charan, que generalmente es traducido como invocación auspiciosa. Y este aspecto del Harikata, personalmente siempre gusto de considerarlo como la parte más importante de todo el encuentro, porque justamente tiene mucho que ver con Saranagati. Es un momento crucial, no solamente para el orador, sino idealmente también para la audiencia. No solamente el orador debería estar realizando Mangala Charan, sino que en ese mismo momento el resto de los participantes deberían estar presentes, acompañando allí, ya que es un momento crucial en donde ciertas cosas se van a reconocer en uno, ciertas necesidades, cierto refugio necesario se va a reconocer y se va a invocar un poder superior que permita la experiencia de la intervención divina, básicamente. Por eso aquí estamos hablando de vivir una vida en base a un ideal que escapa a nuestra comprensión humana limitada, que escapa a nuestras capacidades como seres condicionados, pero que al mismo tiempo tiene el potencial, en su infinita capacidad, tiene el potencial de descender y bendecir nuestra vida
con algo que existe muy por encima, de vuelta, de nuestras capacidades, de nuestra propia imaginación. Pero una vez que entramos en contacto con eso y lo experimentamos por gracia de ese plano, esa experiencia es innegable. Eso es lo que llamamos misericordia sin causa, básicamente. Entonces, el Mangalacharan tiene mucho que ver con esto y en su misma esencia nos habla mucho acerca de Saranagati. Entonces, voy a comenzar brevemente dando una definición de Mangalacharan y empezar a encuadrar, ¿no?, nuestra comprensión de qué es Saranagati, que generalmente es traducido como entrega, rendición, pero ¿cuál es la implicancia de eso y desde qué lugar se está diciendo eso? Entonces, como digo, por empezar tenemos que reconocer que dentro de nuestro campo limitado, sin recurrir al plano de la intervención divina, en nuestro intento de capturar la verdad, la que fuere, que decir de capturar aquello que está más allá del plano físico, hablar del plano metafísico, no importa qué tanto nosotros podamos hacer el máximo de nuestros esfuerzos a nivel mental, racional, etcétera, no importa qué tan penetrante sea nuestra capacidad, ¿no? Cualquier intento que hagamos sin Saranagati, verdadero Mangalcharan tiene que ver con eso, sin eso, cualquier intento que hagamos por capturar el plano metafísico va a permanecer dentro de la esfera de la construcción intelectual, básicamente. Kalpana se llama esto en sánscrito. Por decirlo de otra manera, imaginación o lo que Prabhupada llamaría a veces especulación mental. Podemos trabajar desde nuestro cerebro al máximo de nuestras capacidades, pero eso no garantiza acceso alguno a aquel plano que es conocido como adokshaya, que es decir, a prakrita, muy por encima del alcance de la mente, los sentidos, etc. Entonces, en reconocimiento de ese hecho, en reconocimiento de qué tan imposibilitados estamos por nuestros propios medios exclusivos de acceder a ese plano, los grandes sabios de la antigüedad, los grandes seres iluminados del pasado, del presente, pero hablemos del pasado por un momento, ellos comprendieron la necesidad de, antes de intentar abordar la realidad espiritual, antes de intentar decir algo acerca de aquello que en un sentido trasciende toda forma y toda palabra, primero que nada necesitamos alinear nuestra propia conciencia con nuestra fuente consciente, antes de iniciar el proceso, ya sea de brindar Harikata, ya sea de escribir un libro, generalmente en los tratados védicos clásicos, Vaishnavas, toda obra comienza con un Mangalacharan, en donde el autor primeramente, como decimos, invoca bendiciones. Y uno pues igual el Mangalacharan tiene que ver con glorificar Krishna, Guru, Vaishnavas, pero no solamente tiene que ver con eso, como estamos viendo aquí. En parte tiene que ver con reconocer la necesidad de Saranagati, de entregarnos, de rendirnos voluntariamente, con pleno conocimiento y entendimiento de por qué lo hago, a una fuente superior de revelación, a través de la cual vamos a poder decir algo acerca de aquel plano que de otra manera va a permanecer imposible de acceder. Achintya. Achintya significa imposible de concebir a través de los medios estándares a través de los cuales solemos entenderlo todo en este mundo. Pero no quiere decir imposible concebirlo en todo el sentido de la palabra. Si el mismo plano achintya decide manifestarse en nuestra vida complacido con nuestra actitud, ahí podemos decir algo, ahí podemos comprender algo. No solo algo, mucho por la gracia de ese plano. De esta manera, a la hora de hablar acerca de Krishna, a la hora de escribir, a la hora de intentar un vínculo con la trascendencia, de alguna u otra forma, al punto estamos hablando de la verdad última, eso no va a aparecer por nuestra propia fuerza intelectual, como digo. Va a aparecer cuando nosotros adoptemos la actitud de vida, cuando hagamos en un sentido a un lado nuestro falso sentido de considerarnos los hacedores. Eso en sánscrito se conoce como ahamkara. A veces ahamkara se traduce como ego falso, y a veces ego falso es entendido de forma limitada, ¿no? Como decir, esa persona es muy arrogante. Y obviamente, ser arrogante implica que hay ego falso, pero uno puede tener ego falso, puede incurrir en ahamkara sin comportarse de forma arrogante en un sentido como lo entendemos. Ahamkara significa aham, yo, kara, hago. Todas palabras, ahamkara significa yo adjudico a todo lo que hago un sentido del protagonismo. Yo soy el hacedor en todo lo que hago.
Y obviamente con esto no digo que el alma no posee ningún tipo de albedrío, porque si no quedaríamos reducidos a materia inerte. Pero eso no quiere decir que cuando hablamos del libre albedrío podemos hacer lo que se nos antoja y somos los únicos hacedores, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita habla de diferentes elementos que componen la acción y Dios mismo siendo el principal de ellos. El alma está como un ingrediente allí en un nivel. Entonces el punto aquí es, ahankara significa el falso sentido de protagonismo en la acción, por decirlo así. El sentido de yo soy el que hace, yo soy el que está cantando, leyendo, hablando, entendiendo, invocando. ¿Mm? El mismo ego se apropia, ¿mm? Como genera autoría, se vuelve el autor, intenta volverse el autor de todo, poniéndole la firma a todo, adjudicándose autoría de todo lo que se cruza en el camino. Eso es lo que llamamos ahankara. Y obviamente, arrogancia y otros síntomas van a venir como subproducto de eso. Entonces el punto es Mangala Charan, recordemos, no nos perdamos del hilo. Mangala Charan significa, como digo, a veces se traduce como invocación auspiciosa, Mangala Acharan, que comienza en un trabajo filosófico, en una exposición de Harikatha, pero principalmente Mangala Charan se refiere a aquel método a través del cual quien está a punto de hablar, de escribir, lo que fuese, la conciencia de esa persona se conecta, se alinea debidamente con su fuente, con su deidad, con el parámpara, con la línea de maestros sucesivos. Uno reconoce el hecho de que uno está siendo sostenido por ellos, dependiendo de ellos. Y entonces, en un sentido profundo, Mangala Charan tiene que ver exclusivamente con Sharanagati, con rendición del propio ser. Morir a un sentido separado del ser, a verme a mí mismo desvinculado de mi fuente, desvinculado de mi refugio, desvinculado de todos aquellos puntos a través de los cuales yo puedo decir algo acerca de Krishna. Entonces, rendición es aquella práctica o aquella actitud, como queramos llamarla, porque no necesariamente es hacer una cosa, sino desde dónde la hago, en donde yo mantengo presente todo eso que me está nutriendo, sosteniendo, donde yo reconozco eso y sobre esa base actúo. No es que no actúo. Krishna el Bhagavad Gita, como vamos a ver, le solicita a Arjuna, ríndete por completo, pero eso no quiere decir no hagas nada, actúa sobre la base del Sharanagati. Muere para vivir en las palabras de Hegel. Entonces, cuando yo muero el falso sentido del ser, el punto es este, mi verdadero ser queda a la luz. Y eso es lo que permite que mi conciencia se conecte con el plano supraconsciente, en donde la revelación se va a dar como algo inmediato, natural. O sea, si nosotros no experimentamos un continuo estado de revelación, es simplemente porque el falso sentido del ser se está interponiendo en el camino, básicamente. La luz del absoluto no logra continuamente penetrar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todavía nos encontramos demasiado identificados con un excesivo sentido de yo soy el hacedor, yo soy el protagonista, yo estoy a cargo, yo estoy bajo control. Entonces, gradualmente ir disminuyendo esta idea, porque obviamente no se va a retirar de la noche a la mañana. Todo esto es parte de este proceso, de esta idea del Sharanagati. Entonces, antes de pasar a otro tema, quería centrar esto en Mangala Charan, ya que empezamos con Mangala Charan y desde el mismo inicio entender todo lo que hacemos del mismo inicio, de Harikatha en este caso, implica Sharanagati. Idealmente Mangala Charan está allí para comenzar el día, para comenzar Harikatha, para comenzar a escribir un libro, para comenzar, idealmente cualquier cosa importante que voy a hacer se requiere Mangala Charan. Bendiciones. ¿Y qué es actuar bendecido en lo que haga? Actuar sin ego falso, actuar sin ahankara, sin un falso sentido del ser, para dar lugar a mi verdadero ser y para dar lugar al super ser. Entonces Mangala Charan no es una mera glorificación, no solamente eso, también lo es, pero principalmente sería un proceso consciente a través del cual la iluminación, a través del cual un modo superior cognitivo de adquirir conocimiento se vuelve disponible para quien esté a punto de hacer lo que sea. Entonces, en ese sentido, Mangala Charan tiene que ver con un sentido transpersonal, no más allá de uno mismo, de autoría a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de hacer algo, más allá de serlo yo, a través mío es algo se está haciendo. Apaurusei Atma se llama esto en sánscrito. Entonces, espero que quede clara esta idea, ¿no? Como Sharanagati
está allí desde el primer momento y si queremos que algo de lo que hacemos sea auspicioso, debe ser conducido con ese tipo de orientación. Entonces, habiendo dicho eso, habiendo girado un poco en torno alrededor del tema de Sharanagati y en relación a Mangalacharan, continuamos obviamente hablando de Sharanagati de diferentes áreas, pero la idea básica de Sharanagati va a ser esta, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de entregar, rendirnos, tiene que ver con gradualmente hacer a un lado el falso sentido de protagonismo y despertar el verdadero sentido de mi vida y del protagonismo que en este caso es el objeto de mi afecto, mis bienquerientes, mis guardianes, tienen allí, lo cual le va a dar lugar a mi propia libre albedrío, por decirlo así, mi propia individualidad también a encontrar un lugar para expresarse en ese marco. Entonces, Saranagati es fundamental. Así como Mangalacharan es una actividad preliminar antes de hacer algo, de la misma manera Saranagati de por sí, nuestros acharyas lo describen como la etapa preliminar, ¿no? La antesala al Bhakti, estrictamente hablando, ¿no? Estrictamente hablando, Saranagati no viene después del Bhakti, sino que Saranagati es una antesala al Bhakti propiamente dicho. Y esto es escrito una y otra vez en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, cuando Krishna, con términos muy similares, ¿no? Pranipatina, Prapadyata, Padasraya, Saranagati, Prapati, todos estos están hablando de algo similar. En el Bhagavad Gita, ¿qué le dice Krishna a Arjuna en relación a... o qué le dice Arjuna a Krishna? Vamos por orden, ¿no? En la primera sección del Gita, ustedes saben, Arjuna se mantiene continuamente exhibiendo un estado de ahamkara, obviamente representándonos a nosotros, ¿no? Pero el primer capítulo del Gita principalmente, y una breve sección del segundo, pero sobre todo el primero, prácticamente es el discurso de Arjuna a Krishna, no a la inversa, ¿no? Es Arjuna exponiendo todas sus supuestamente excelentes razones para no hacer lo que Krishna le estaba solicitando, para evadir su deber, básicamente. Y él argumenta y él tiene puntos desde aquí y desde allá, pero Krishna, como sabemos, él no responde porque él entiende, todo eso está siendo dicho por Arjuna desde el plano, desde la plataforma de Ahamkara, desde una identificación falsa con el cuerpo, con los vínculos temporales, con un falso sentido del ser y del protagonismo del ser. Así que no tengo mucho que decir aún, Krishna dice, no es un momento propicio para la enseñanza. Entonces él lo deja a Arjuna que agote su discurso, por decirlo así, que habla hasta que ya se encuentre en un laberinto sin salida y no sepa qué decir. Por eso el primer capítulo del Bhagavad Gita se llama Vishada Yoga, el yoga de la angustia, el yoga de la desesperación, porque básicamente esa es la situación en la que Arjuna se encuentra. Y en el segundo capítulo, como ustedes saben, eventualmente Arjuna cae en cuenta, por mi propia cuenta, no puedo encontrar una solución a mi dilema, no puedo salir de aquí. Como mencionamos hace un rato, por mis propias capacidades, no puedo vislumbrar qué hay al otro lado de mi plano mental, físico, intelectual. Quedé atrapado en ese laberinto físico, psíquico. No puedo dar con la trascendencia. No hay manera, eso no accede a mí y yo no puedo forzar mi entrada allí. Entonces allí es donde finalmente Arjuna cae en cuenta de la necesidad del momento y le dice a Krishna, Shishya teham saranam prapanam. Ahora soy un discípulo, un alma entregada a ti, por favor instrúyeme. Entonces, prapanam, la palabra prapanam dice allí, soy tu discípulo, sisya y prapanam. Una cosa va de la mano con la otra. Soy tu discípulo, me entrego a ti. Me entrego a ti luego de haber corroborado y entendido que si no hago esto, no hay manera para mí de acceder a la realidad última. Hay una experiencia, un conocimiento previo. En el Bhagavatam lo mismo. Tashmat Gurum Prapadyata, Jignashu Shreya Uttamam. Cuando se habla del guru y del discípulo, el Bhagavatam dice, uno debe rendirse a un guru, pero dice Tashmat, por lo tanto. Y ese por lo tanto se conecta con los versos anteriores, en donde se viene describiendo cómo el alma atraviesa diferentes experiencias en este mundo, comprobando qué tan insaciable es la demanda sensorial, por ejemplo, así como si uno arroja ghee al fuego, cuanto más lo hace, más fuego hay, así como uno intenta satisfacer la demanda del deseo separado, no hay fin a esa necesidad. Así como, al haber experimentado eso o al menos haber escuchado acerca de eso, porque existen esas dos formas
de aprendizaje, ¿no? Yo puedo aprender escuchando de otros o quizás tenga que aprender experimentando yo mismo algo. Si soy inteligente, voy a aprender escuchando de otros, no voy a necesitar tener que vivirlo todo, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser así, no es que me tengo que suicidar para darme cuenta que eso no estaba bien. Puedo entender, observando, escuchando. Obviamente en esta era de Kali, Buddhi no es una función de lo más activa en la mayoría, y la mayoría de las personas, si aprenden, generalmente terminan aprendiendo a través de su propia experiencia, lo cual en otras palabras significa sufriendo. Pero existe la posibilidad de aprender escuchando. Entonces, sea cual fuere, como uno haya adquirido esa experiencia, el Bhagavatam dice, semejante persona que corrobora la naturaleza de este mundo temporal, el cómo ningún elemento material va a poder satisfacer las demandas del alma, que son categóricamente diferentes, esa persona ha de rendirse a un guru. Alguien que ha llegado a esa conclusión y por ende Jignasu Sreya Uttamam va a estar indagando en la dirección del más elevado bien, va a estar buscando una solución integral a la existencia, no solamente un alivio temporal al sufrimiento, etc. Entonces ahí usan la palabra prapadyata, que implica saranagati. Y Krishna nuevamente lo hace claro en el Bhagavad Gita. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Si uno ha de recibir conocimiento revelado, Krishna ahí está hablando acerca de conocimiento acerca de la verdad, lo cual no es algo, como mencionamos, que podemos eh, determinar mediante nuestra experiencia en este plano. Entonces, hay tres pasos que Krishna menciona: pranipatena, pariprashnena y sevaya. ¿Qué significa saranagati? Pranipatena. Pariprashnena significa humildad, indagación con profunda humildad. Y sevaya significa ofrecer servicio a esa persona, al objeto de mi afecto, al Sri Guru en ese caso. Pero primero, rendición. Prabhupada traduce esa ríndete a un guru, lo traduce como acércate a un maestro espiritual, dando a entender verdadero acercamiento a alguien como el guru, quien personifica, un guru fidedigno, personifica la verdad absoluta, el principio de la verdad revelada. Acercarse a la verdad revelada significa rendirse a la verdad revelada, entregarse a la verdad revelada, habiendo corroborado que cualquier otro método para entender algo acerca de la trascendencia es imposible. Si quiero limitar la existencia a todo lo que yo vaya a entender a través de mi cerebro, me voy a quedar con un espectro muy limitado de experiencia, ¿no? Existe un método categóricamente diferente para estudiar el plano de la conciencia, porque la conciencia es un plano categóricamente diferente al plano de la materia. Los científicos pueden estudiar el mundo de la materia y explorarlo, pero esa misma metodología no es aplicable a la hora de estudiar la conciencia, básicamente. Rupa Goswami menciona este mismo punto cuando él enumera los 64 angas del Bhakti, las 64 variantes de práctica que él entrega, una lista general. Él menciona las 10 primeras son las muy importantes y las 3 primeras muy importantes. Y la primera de ellas es Ado Guru Padashraya. Uno ha de tomar refugio a los pies de Sri Guru. Allí comienza oficialmente la formación, el entrenamiento, la guía, la educación, el contacto con un agente, a través del que va a intermediar entre mi caso y el absoluto. Necesitamos semejante contacto. Todo en la vida es cuestión de contacto, como dicen. Entonces, Guru Padashraya, tomar refugio a los pies de un guru. Obviamente, ¿qué significa eso? No es un acto físico de que me agacho y toco los pies, sino es Saranagati. Saranagati. Rendición. Entonces, vamos a explorar un poco más el contenido de este término, rendición, ¿no? Sobre todo yendo al lado de este lado del mundo, en donde tenemos que traducir los términos porque la mayoría de nosotros no habla sánscrito, bengalí, etc. Saranagati en sí significa el sendero a través del cual uno toma refugio, básicamente, ¿no? Sharanam Gati. Ahora, volviendo a nuestra terminología occidental, rendición, generalmente, entrega, autoentrega, pero rendición generalmente es la palabra. El tema es que generalmente en nuestro ADN, por estos lados del mundo, la palabra rendición es entendida, quizás incluso hasta inconscientemente por nosotros, a veces exclusivamente está limitada a rendirnos a un enemigo, ¿no? Rendirnos
a un oponente, ¿no? Me rindo, ya. Entonces, obviamente que en ese sentido, la palabra rendición no tiene que ver con Saranagati, con lo que aquí estamos tratando de entregar. Porque esta palabra rendición implica una cierta connotación negativa dirigida a un aparente enemigo afuera, ¿no? Y de por sí la idea de Saranagati lo primero que nos va a enseñar es no hay enemigos por fuera. Pero el punto es que la idea de rendirnos, como digo, de darnos a nosotros mismos, ¿no? Básicamente rendirnos implica autoentrega, como dije hace un rato, entrega o autoentrega. Entonces, darnos a nosotros mismos, ¿sí? O ponernos bajo el control, por decirlo así, de otra persona. Esa es la implicancia, al menos en Occidente, ¿no? Si yo me rindo al enemigo, quiere decir, entrego mi ser al enemigo, me pongo bajo el control, ¿sí? Del otro bando. Entonces, en nuestra cultura principalmente eh, esa palabra está allí y también muchas veces eso viene mezclado con la experiencia previa de uno, previa al contacto con el bhakti, en el marco de este mundo, en relación a figuras de autoridad en la vida de uno, y el concepto de rendición, ¿no? Y diferentes facetas de explotación pueden aparecer ahí, todo lo cual puede hacernos no vernos muy inspirados ante una propuesta como Saranagati, la cual es sumamente crucial, como estamos viendo. No podemos retirar Saranagati y pretender continuar con nuestro Bhakti Sadhana, o nuestro Bhajan, como si fuese lo mismo, básicamente. Entonces, como digo, por un lado, la imagen de rendición, la imagen negativa, y de ahí vamos a tratar de llevarla a una idea positiva, obviamente, pero la imagen positiva va a ser, uno escucha la palabra rendición, al menos fuera del marco Gaudiya Vaishnava y quizás dentro también, y uno va a ver, a veces incluso sea el ejemplo, ¿no? Yo también mismo lo he dado, aunque es necesario aclarar la diferencia, que es la bandera blanca, ¿no? La bandera blanca de me rindo. Pero de vuelta, generalmente esa bandera blanca uno se la está mostrando a un enemigo, que está a punto de matarme, y cuando uno se rinde, al enemigo quizás no lo ataca y hasta lo puede proteger y salvar. Obviamente uno puede dar ese ejemplo diciendo uno se rinde a Krishna y los así llamados enemigos que uno percibía por fuera, uno cae en cuenta no estaban en ninguna parte dentro mío por rendirme a Krishna. Pero en un punto la analogía no es plenamente aplicable porque la bandera blanca es me rindo al enemigo y el enemigo es el que de alguna manera me protege, pero Krishna no es un enemigo. Pero la idea clásica, como digo, culturalmente hablando, es bandera blanca, el enemigo me toma, comienzo a marchar bajo el sol arrasante, ¿no? El enemigo me sigue con la, como le dicen, bayoneta por la espalda, ¿no? Y yo manos arriba, ¿no? Camine, adelante, vamos, vamos. Y obviamente para alguien así, la palabra rendición representa explotación, representa abuso. Sila Maharaj presenta un caso similar cuando él habla del término esclavo, ¿no? Él lo utiliza, pero él es también lo suficientemente prudente para rápidamente reconocer, quizás le vio la cara a sus seguidores occidentales en ese momento, pero aclarar que la idea de esclavitud en este plano no nos causa mucha gracia porque generalmente el amo del esclavo es una persona sumamente despótica, autoritaria, dictatorial, etcétera. Pero cuando hablamos de esclavitud para con Krishna, quien es el mayor de los bienquerientes, el mejor amigo de todos, etc., ahí debemos replantear, reconfigurar nuestra orientación. Y por si esto fuera poco, si la semana diría, a Krishna le gustan mucho los esclavos, pero le gustan tanto los esclavos que él mismo decide volverse un esclavo de sus devotos. Los devotos se esclavizan hacia él, pero él se esclaviza hacia él. Entonces, el punto es entrar a una tierra como Brindavan, que representa nuestro objetivo último, nos habla de esclavitud en todas las direcciones, el absoluto incluido. Entonces, necesitamos realmente replantearnos qué entendemos por esclavitud o rendición, si realmente hemos de acercarnos hacia esa tierra. Entonces, como digo, por un lado está la idea, la postal traumatizante de rendición, abuso, explotación, bandera blanca, bayoneta por detrás. Pero por otro lado, y también podemos recurrir a un ejemplo de este plano para acercarnos a una versión mucho más esperanzadora de rendiciones, la famosa escena del bebé en el regazo de su madre.
el niño se encuentra completamente bajo el control de su madre, en un sentido, completamente dependiente de ella, bajo su cuidado, entregado. Pero él no está experimentando ningún tipo de explotación ni abuso, más bien está experimentando afecto, refugio, nutrición. El bebé no le va a decir a su madre, madre, me quiero ir de aquí, me siento completamente abusado de mis derechos individuales, etc. Nada de eso. Entonces, es una escena en donde, obviamente, el bebé está completamente entregado a su madre, dependiendo de ella, pero a su manera, por la fuerza del afecto, la madre también está completamente controlada por el niño, por la fuerza del afecto. De vuelta, y esto se acerca más a la idea de esclavitud, ¿no? En doble mano, bidireccional que encontramos en el plano superior. Krishna para con sus devotos, ¿no? Y viceversa. Entonces es importante entender que hay una posibilidad para hablar de rendición en un marco, como vemos, nutritivo, que brinde refugio, afecto. Y obviamente existe el reflejo pervertido de eso. Y es importante que los sadhakas se mantengan continuamente discerniendo al respecto y diferenciando una cosa con otra, porque fácilmente se pueden confundir los términos, fácilmente podemos incurrir en errores garrafales confundiendo una cosa con otra, que decir si alguien malintencionadamente presenta una cosa por otra, etc. Entonces uno se tiene que tomar el tiempo para pensar, ir más allá de la forma, y entender cuál es el trasfondo de dos situaciones que por fuera parecen ser similares o llevan el mismo nombre, rendición, pero una es totalmente tóxica, mientras que la otra representa la solución a toda toxicidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia? El otro día estaba escuchando a un devoto hablando de esto, ¿no? La diferencia entre bhakti puro, que es otra manera de hablar de rendición, por empezar, ¿no? Como un bhakti. Sí, rendición, hablemos de rendición. Rendición, por un lado, me rindo por completo a Krishna, me rindo por completo al Guru, me rindo por completo al Sadhu. ¿Cuál es la diferencia entre eso y codependencia? Tal como hoy en día se le habla de eso en círculos psicológicos. Porque externamente parece lo mismo, ¿no? Me entregué a alguien por completo, vivo para servirlo, me olvidé de mí mismo, únicamente estoy pensando en la otra persona. Suena como codependencia, pero también suena como rendición total. Entonces, obviamente la diferencia es que la verdadera devoción, la verdadera rendición, va a estar allí no con el propósito de utilizar al otro. Codependencia significa me entrego al otro, pero únicamente para controlar al otro a través de mi entrega, ¿no? O utilizo al otro para cubrir un hueco existencial, personal, emocional que tengo. Y desde esa, ¿no? Desde esa entrega, desde ese servicio, pues cuando uno sirve a alguien mucho, de alguna u otra manera empieza a controlar a esa persona. Si alguien me sirve continuamente, de alguna manera yo quedo capturado por esa persona. Esa es la fuerza del servicio. Por eso es un arma de doble filo muy delicada. Entonces, verdadera rendición tiene que ver con una entrega consciente, voluntaria, inteligente, y no con una agenda separada, por decirlo así, en donde yo por fuera exhibo, ¿no? Una entrega de mi tiempo, de mi energía, de mi vida, pero en verdad en el trasfondo estoy simplemente utilizando al otro para mis propósitos separados. Es algo fino, esto requiere introspección para detectar si es una cosa, si es la otra. Y Saranagati, de hecho, nos habla de introspección, como vamos a ir viendo cuando analicemos brevemente cada una de sus etapas. Pero de vuelta, Saranagati es algo fundamental que tiene que estar allí a modo preliminar, por decirlo así. Obviamente no es que uno llega el primer día en su contacto con el Bhakti, Saranagati está plenamente en su lugar, ni tampoco el segundo día, en el primer año, en el segundo año, ni la segunda década quizás. Pero cierto nivel, al menos de Saranagati, tiene que estar allí, y proporcionalmente a eso, sobre esa base, Bhakti se va a expresar. Sobre esa base podemos construir nuestro templo del amor divino. A veces Saranagati es comparado a un escenario. Y sobre ese escenario, el drama, mi Guru Maharaj diría, el drama del Krishna Lila se va a ejecutar eventualmente. O a veces él compara el escenario con Siddhanta y Tattva y Saranagati con los cimientos del edificio, ¿no? Por ahí todavía algo más, más profundo, pero que nadie ve, ¿no? Ese es el punto. Nadie ve los cimientos, pero si no estarían los cimientos, todo se viene abajo.
Entonces Sharanagati es una base que tiene que estar allí, aunque sea invisible. Y como algo preliminar a todo lo que va a venir eventualmente luego en el Bhakti. Srila Thakur Bhaktivinoda, él interesantemente comenta que Sharanagati representa la expresión externa de Shraddha. Es otra manera interesante que se aborda esta idea de Sharanagati. Entonces vamos a ir tomando diferentes perspectivas de este concepto. Entonces Shraddha generalmente se traduce como fe, aunque es importante también a la hora de explicar Sharanagati como una expresión externa de Shraddha, tenemos que explicar qué es Shraddha. Y Shraddha no es fe en el sentido ordinario de la palabra, y con esto me refiero a creencia. A veces se comete este error, se confunde fe con creencia, como si uno le preguntan, ¿tú crees en, no sé, en que hay vida en Marte? Y alguien puede decir, sí creo, no creo. Pero no deja de ser el sí creo y el no creo, es prácticamente lo mismo, o sea, no deja de ser una convicción mental, intelectual o una falta de esa convicción, pero nada de eso está hablando de que la persona tuvo una verdadera experiencia, de si existen o no las personas allí, no es que fue allí, etcétera. Está hablando a la distancia. Entonces, creencia y no creencia tiene que ver con un plano dual de la mente aún. Creo, no creo, aceptación, rechazo. Shraddha no tiene nada que ver con eso. Shraddha es bhakti, y bhakti es entregado por la gracia de los sadhus, no es una sustancia intrínseca al alma. No es que yo por mi propia cuenta elijo tener Shraddha, activo mi Shraddha, incremento Shraddha. Eso es algo que está más allá de mí. No me lo puedo dar a mí mismo. Entonces el punto es Shraddha significa aquella convicción que surge luego de haber tenido una experiencia innegable, más allá de mi propio alcance, como digo, una experiencia, como se diría, epifánica, como un momento de revelación, donde por la gracia de Krishna, de sus agentes, tengo una determinada vivencia, no la puedo negar, no la puedo quizás tampoco explicar del todo con mis facultades racionales, pero está allí. Y esa experiencia me da un tipo de convicción, fe, llamémoslo. Pero entiendan la diferencia entre esa fe y una mera creencia o no creencia. Entonces nuestro Shraddha, al mismo tiempo, para que realmente sea Shraddha, Bhaktivinoda Thakur también utiliza un término que es Shastriya Shraddha, a diferencia de Komal Shraddha. Komal Shraddha significa fe devocional, aún débil, ¿no? Aún sin mucho agarre, sin mucho sustento. Shastriya Shraddha significa nuestra convicción devocional se basa en la revelación, en lo que dice el Shastra, en lo que dice el medio infalible que nos revela el mensaje que está más allá de nuestro alcance. Entonces, cuando yo tengo fe en que el Veda, por ejemplo, si la Jiva Goswami establece este punto de forma muy exhaustiva en su Tattva Sandarbha, una y otra vez hasta establecer cómo el Srimad Bhagavatam es el pramano, la evidencia escritural suprema. Pero él empieza hablando del Veda, bueno, empieza hablando de las 4 imperfecciones del alma condicionada, no voy a entrar en detalle, ahora es muy extenso, pero muy recomendado ese estudio, ¿no? Las imperfecciones del alma condicionada, cómo mediante esas percepciones erradas no podemos adquirir conocimiento perfecto de nada, de este plano, incluso qué decir del plano superior, y cómo para eso necesitamos recurrir a un plano que se conoce como Apaurusheya, ¿no? Que no está sujeto a la autoría humana de este plano, sino que es supramutano, trascendental, infalible, achuta. ¿Y cómo saber que es infalible? Nos abrimos a ese mensaje, llevamos a la práctica esa revelación y experimentamos un resultado innegable, infalible, y eso genera Shraddha, pero ese Shraddha está basado en Shastra, ¿no? Yo escuché el Shastra, me abrí al consejo del Shastra, lo llevé a la práctica, me dio un resultado, incrementa mi fe en lo que el Shastra dice como infalible. Lo llama Shastriya Shraddha. Obviamente, si no conozco el Shastra, no puedo tener Shastriya Shraddha. Entonces es importante conocer el Shastra bajo la guía, obviamente, el Guru y los Sadhus, cuya función es instruirnos a nosotros acerca del Shastra. Por Shastra me refiero al mensaje revelado, aquello que desciende a través de Krishna mismo, a través de diferentes agentes, que no es autoría de ningún ser humano con las imperfecciones de este plano. Entonces,
Nuestro Shraddha debe ser Shastriya. Y por lo tanto, si Sharanagati es la expresión externa del Shraddha, Sharanagati también debe ser Shastriya Sharanagati. ¿No? Una entrega basada en los principios revelados de las escrituras, no una entrega forzada. Ese es mi punto. Porque también puede haber Sharanagati que no sea escritural, ¿no? Un Sharanagati que no está impulsado, llevado por lo que la revelación tiene para decirnos, sino por lo que la mente tiene para decirnos, por alguna motivación separada, ¿no? Como mencionamos, ¿no? La idea de una identidad separada es el problema central y es aquello que Sharanagati busca resolver. Esto en sánscrito también se conoce como Pritak Bhava. Pritak Bhava, Bhava significa en este caso como estado de conciencia o mentalidad, y Pritak significa separado. Pritak Bhava significa conciencia e interés separado. Me veo a mí mismo como un ser separado. Considero mi interés no como parte de un interés universal. No me veo dentro de ese plan. Y por lo tanto eso orienta mi vida o la desorienta de un lugar, ¿no? Purusha Bhava, otra forma de decir lo mismo, ¿no? Humor de disfrute, espíritu de disfrute egoísta, separatista. Entonces es imposible experimentar verdaderos Shraddha Sharanagati en la medida en que tengamos este Pritak Bhava, Purusha Bhava. Proporcionalmente a lo que eso esté presente, lo otro no va a poder estar allí. Y de vuelta, estamos intentando acceder a un plano que conocemos como Achintya, más allá de nuestra concepción incluso. Si hacemos el mejor de nuestros esfuerzos por imaginarnos que habrá allí, como digo siempre, yo no creo que a nadie se le hubiese ocurrido jamás el concepto de Krishna en Vrindavan, tal como lo recibimos a través del Bhagavatam y de otros escritos revelados, por nuestra propia cuenta. No es que alguien un día se sentó, la musa le inspiró y compuso el Bhagavatam. Vyasadeva no compuso el Bhagavatam. Vyasadeva entró en trance y el Bhagavatam le fue revelado. El Bhagavatam es Krishna mismo, en un formato en particular, pero no es diferente de Krishna. Tratemos de entender este punto, ¿no? Cuando decimos Shastra, no decimos un libro, porque generalmente de ahí se conecta todo lo demás. Un libro, ¿quién generalmente escribe un libro? Alguna persona en este mundo, y por ende el Shastra es un libro escrito por alguien, y no tenemos suficiente comprensión para desarrollar la fe necesaria en relación al Shastra. Pero el Shastra en realidad significa una revelación directa de Bhagavan, infalible, totalmente perfecta, sin origen humano, en todo caso revelado a través de personalidades como Vyasa, quien es un Shakti-Avesha avatar de Bhagavan. Entonces debemos comprender estos puntos para, sobre esa base, poder entregarnos de manera inteligente, ¿no? Llegar a una conclusión saludable. Namaha, Namaste, Namaskar, Swaha. Todas estas expresiones que decimos a diario, nuestros Diksha mantras, al reverenciar una y otra vez el Sri Hari y a los Vaishnavas, implica eso. Entrego mi ser, ofrezco mi ser. Namaha, nama significa no yo, no a mi sentido del yo alienado de mi fuente, alienado de todo con lo que uno está conectado. En realidad uno es un ser inherentemente conectado en múltiples direcciones, totalmente vinculado. Entonces no estar consciente de eso implica no estar participando de la realidad. Entonces Saranagati es una invitación a participar de la realidad, a despertar a toda la conectividad, ¿no? Hoy en día estamos en una era de conectividad en un sentido virtual, pero si no experimentamos, si no trabajamos la conectividad en el plano del Saranagati, toda esa otra conectividad termina abrumándonos, como habrán visto, redes sociales y demás. Si no hay un profundo sentido de la conectividad como ser espiritual con todas las demás Shaktis de Bhagavan, todo el sentido superficial de conectividad termina oscureciendo más la verdadera conectividad, ¿no? Entonces, Saranagati tiene mucho que ver con esto, ¿no? Nuestro Shraddha, nuestra fe, como digo, es en base a la revelación. Sobre la base de esa revelación, naturalmente va a haber una expresión de respuesta a eso en la forma de ofrenda de nuestro propio ser, entrega, un incremento de la confianza. Va a ser una respuesta natural. Ese es mi punto, ¿no? Saranagati no puede ser algo forzado por terceros, no puede ser ni siquiera por nosotros mismos, ¿no? Sino que más bien, si todavía no encuentro la mejor de las razones para rendirme aún más, no me tengo que rendir aún más. Más bien tengo que tratar de comprender, ¿no?
de tener experiencia, no solamente es algo intelectual, obviamente, pero de ponerme en determinados marcos de experiencias en donde lleguen ciertas cosas que me inviten a una experiencia que promueva naturalmente, irresistiblemente, una entrega cada vez más grande. Obviamente tiene que haber un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, sin duda alguna. Porque no es fácil dejar de considerarnos hacedores independientes en el estado condicionado de vida, en la gran magia de esta Maya Shakti, ¿no? Nosotros encontramos un gusto en eso, encontramos fortuna, aparentemente, ¿no? Encontramos esperanza en considerarnos hacedores independientes, ¿no? Idealizamos, proyectamos, albergamos todo un mundo de posibilidades sobre la base de permanecer siendo hacedores independientes, cuando en realidad nunca lo podemos ser. Somos seres dependientes, mantenidos a cada paso. Y no, eso no es algo denigrante, porque de vuelta esa manutención en realidad es a punta de afecto, así como la madre sosteniendo a su bebé en el regazo. Entonces Saranagati tiene que ver con gradualmente ir despertando este hecho. Dejar de considerarnos hacedores independientes, abandonar gradualmente esta, ¿cómo llamarlo?, obsesión autorreferencial, ¿no? Donde todo se tiene como referente a mí mismo continuamente, ¿no? Eso puede adquirir dimensiones obsesivas, divisiones paranoicas, neuróticas, ¿no? En gran parte, muchos de la así llamada locura de este plano y de personas terminando en un manicomio. Todo eso comienza por algo más leve, y muy probablemente tiene que ver con esta idea de uno no estar dispuesto a abandonar el centro, que nunca lo está ocupando, pero su falsa idea del centro, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué decir nosotros como aspirantes al Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Estamos recibiendo todo un marco filosófico, todo un mundo de consideraciones, de prácticas, para hacer a un lado este ego, hacer a un lado este falso sentido del protagonismo, este deseo separado, y unirnos con cada vez más plenitud al movimiento de Mahaprabhu. Sankirtan. ¿Qué significa Sankirtan? Otro punto importante al respecto. Saranagati está implícito en la idea de Sankirtan. Sankirtan se refiere al canto congregacional de los nombres de Sri Hari, pero al mismo tiempo se refiere a algo más. Sankirtan en realidad significa canto, kirtan completo. Sankirtan. Kirtan significa celebración, glorificación, aquella práctica a través de la cual la fama del objeto de mi kirtan es dada a conocer. Pero Sam proviene del término samyak, samyak kirtan. Sam significa pleno, completo. Y obviamente, por un lado, el Sam Kirtan significa completo a nivel cuantitativo, congregacional, hay otras personas, y ahora vamos a hablar de eso, pero también nos habla de plenitud a nivel cualitativo. Y ahí vamos a estar hablando de Sankirtan en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, relacionado a lo que estamos hablando, ¿cuándo mi participación en Sankirtan va a ser completa? ¿O cuándo voy a estar participando en Sankirtan, que de por sí implica una idea de completitud? Bueno, cuando mi canto no sea ejecutado desde la posición egoica de considerarme un hacedor independiente. Si yo puedo estar participando en Kirtan desde ese lugar, Ahankara, y en la medida en que la Ahankara predomina allí, no puedo hablar estrictamente de Sankirtan. A veces los devotos quedan un poco atrapados en la idea, no, él se canta muy lindo, conoce muchas melodías, es un gran kirtanía, pero esa no es el termómetro para medir la participación en kirtan, sino es examinar desde dónde estamos realizando todo eso. Entonces, cuando la conciencia está plenamente alineada con su fuente, por ejemplo, en el marco de Sankirtan, cuando el ser está plenamente conectado, el nombre va a manifestarse automáticamente en la conciencia de aquel que está participando, se va a revelar como idéntico con Bhagavan, Vinatvam Namanami, no, como no diferente. Y en ese tipo de kirtan es que el practicante va realmente a trascender todo falso sentido de ser alguien que canta el nombre. Porque como decimos siempre, el santo nombre no es un objeto de nuestros sentidos, no es un tan matra. Sri Rupa Goswami invoca este famoso verso, Ata Sri Krishna Namadi, Navavet Grahyam Indriyai,
Shivon Mukehi Jiva Dosayami Vashpurateda. El nombre de Krishna, Nama Adi, su forma, cualidades, lila, etc. Nava Vyad Grahyam Indrahi. No pueden ser capturados, captados. No podemos entrar en contacto con Aprakrita Tattva, Aprakrita Vastu, con sustancia trascendental consciente, a través de nuestros burdos sentidos materiales. Sebon Mukehi Jivado. Pero cuando uno Sebon Muke, cuando uno despliega una actitud de servicio, Seva, otra forma de decir Saranagati, Swayameva Shpurateda. El nombre se manifiesta a través de esos mismos sentidos, que un momento atrás eran obstáculos a la revelación, ahora facilitan la revelación debido a que hay Saranagati de por medio. El punto es ese, cuando yo canto el nombre, yo no tengo que estar pensando yo estoy cantando. Cuando yo estoy ante el altar, no tengo que pensar yo estoy viendo la deidad con mis ojos. Cuando yo estoy honrando Prashan, yo no tengo que pensar mi lengua está probando Prashan. Todo eso es un falso sentido egoico de autorreferencia. Yo soy el hacedor, disfrutador, protagonista. Pero en relación a la realidad espiritual del Nam, Murti, Prasad, súper subjetiva, yo soy un objeto en las palabras de Silasya Maharaj, en las manos de eso. Entonces, más que yo cantar el nombre se va a manifestar en mi lengua, va a danzar allí. Yo tengo que estar atento a escuchar lo que desea revelar Srinama. Y más que yo ver a la deidad, la meditación es, la deidad está viéndome a mí. Yo no tengo ojos para verla, la deidad tiene ojos para verme. Y verme mejor de lo que yo me veo. Más que yo devorar prasada, el prasada me tiene que devorar a mí, tiene que devorar todo mi falso sentido de existencia. Entonces, el punto es, tenemos que aprender a vernos de esa manera, a desarrollar un sentido de la identidad desde esa óptica. ¿Me explico? Desde esa óptica, donde yo no soy el centro, donde todo no está girando alrededor mío. Y allí la conciencia absoluta se va a manifestar. Estamos hablando aquí de Kirtan, Sankirtan. El Kirtan tiene el poder de transportarlo a uno más allá de la concepción egoica, del canto egoico. Y generalmente ese potencial del Kirtan se ve incrementado a través de la experiencia congregacional, cuando hay más personas, en ese humor. Naturalmente se potencia la experiencia. Y allí Sankirtan se complementa, ¿no? La idea grupal complementa con la idea cualitativa. Pero también existe el otro peligro, ¿no? El canto egoico, si estoy cantando desde el lugar errado, ese canto egoico incluso puede fortalecerse en un entorno grupal. Como una forma de entretenimiento, de impresionar a otros como mi destreza musical, ¿no? Pues puede potenciarse este ahankara en el marco congregacional. Entonces vemos cómo todo puede ser un arma de doble filo. Pero el punto, la conclusión obviamente, sea en un grupo, o sea, uno mismo, kirtan, ya sea estoy solo con un par de cartas cantando japa o con 10.000 personas, el kirtan implica el mismo punto, ¿no? Que es ofrecer ofrenda del ser. Atma samarpana, dikshakale bhaktakale. Entrega de mi propio ser con todas sus facultades, en la medida de mis posibilidades, y orando para que Bhagavan me conceda más capacidades para poder ofrendarme mejor, de forma más gustosa cada vez más, entregando mi conciencia, mis emociones, mi aire vital, mi prana, mis intenciones. Eso es Sankirtan, ese es el verdadero significado de Sankirtan. Desde ese lugar participamos, desde ese lugar vamos a cooperar y colaborar congregacionalmente para contrarrestar la influencia de la era de Kali en nuestra vida. La era de Kali se caracteriza por hipocresía, como ustedes saben, violencia, temor, victimización. La mejor manera, el antídoto para el temor, para el odio, es el amor. Y el amor generalmente, como decimos, suele comenzar a partir de la cooperación. De la cooperación. De hacer a un lado nuestro interés egoísta, ponernos de acuerdo en un interés en común y cooperar juntos para eso. Y Sankirtan implica esto, canto congregacional implica cooperación. Verdadero Sankirtan no es realmente posible sin la cooperación de los demás. Y cuando digo cooperación de los demás, estoy hablando de entrega, rendición del ego individual de cada participante para el placer de Sri Hari. Un poco de vuelta, la idea de Sankirtan es dar placer a Sri Krishna. Y a Krishna no le da placer a Ahankara precisamente. Sabemos que él no entra en contacto con esa experiencia, no lo toca a él. Nuestro Ahankara
no lo toca a él. Él nunca ha entrado en contacto con esa experiencia. Eso sería toda una situación comprometida para Dios mismo, ¿no? Quedar bajo la influencia de Ahankara. Por lo tanto, no es el idioma que él habla. Entonces, nuestro Sankirtan debe intentar expresarse en el lenguaje que Bhagavan está acostumbrado a expresarse, que es obviamente el afecto. Entonces, algunas ideas sobre Saranagati que considero importante tener en cuenta. Por otro lado, creo que tengo un poco más de tiempo, vamos a compartir algunas breves ideas. Les voy a compartir brevemente cuáles son las 6 etapas de Saranagati que se describen en las escrituras, y ya con eso vamos a estar terminando y dando lugar a preguntas en un rato. Brevemente, los ítems de Saranagati, tal como los describe Sri Sanatana Goswami en Hari Bhakti Vilas, esto da para una exposición extensa. Selassie Maharaj compuso una obra muy interesante que se conoce como Sri Sri Prapana Jivanamritam, que significa el néctar que da vida a las almas rendidas. Es una compilación de versos del Shastra en relación a las distintas etapas del Saranagati que ahora vamos a comentar. Así que también es algo muy, muy recomendado, muy inspirador para entrar en el humor, en el espíritu de estos 6, son 6 facetas de Saranagati. Anukulya Sankalpa, Pratikulya Varjanam, Rakshishyati Vishwasu, Goptritui Vananam, Tata Atmanikshipan, Karpanye, Sadvida Saranagati. En pocas palabras, significa, Bhaktivinoda Thakur también compuso todo un libro de canciones al respecto, que están disponibles en poesía al español para cantarlas también, etc. Entonces, Anukulyase Sankalpa, Praticulyase Varjanam, comencemos por allí. Aceptar con un firme voto y determinación todo lo favorable al servicio a Krishna, y Praticulyase Varjanam, todo lo que no sea favorable al paladar de mi amado, por decirlo así, me voy a determinar en no aceptarlo. Esa es la base preliminar del amor. Si yo quiero amar a alguien, voy a tratar de acomodarme a los gustos de la otra persona. No quiere decir que mi individualidad desaparece, pero individualmente decido, ¿no?, compenetrarme con el otro, y mi vida obviamente va a quedar transformada. Eso es parte del precio del amor, entiendan ese punto. Si ustedes quieren amar a alguien, entiendan que esa persona con la que ustedes están relacionando va a empezar a afectarlos a ustedes, a transformarlos, a volverlos otra persona. Uno se ve transformado por la cercanía con otro. Y no necesariamente eso es algo malo. Pero tenemos que estar dispuestos a ofrecer nuestro actual sentido del ser para que se vuelva algo más. Obviamente en relación a Krishna, los Vaishnavas siempre va a ser algo más. Entonces, Anukulya Sankalpa es todo lo que sea favorable en mi relación con Krishna, Guru, Vaishnavas. Yo lo voy a aceptar sin importar qué tan desfavorable lo sienta desde mi lugar condicionado aún. Y lo mismo a la inversa, Pratikulya Varjanam. Todo lo que no sume al Bhakti, yo no lo voy a aceptar, sin importar qué tan favorable yo lo sienta aún. Yo creo que ahí podemos detenernos en un sentido, porque todavía hay mucho que trabajar ahí. Muchas veces en nuestra vida cotidiana hay cosas que sabemos que no son favorables a mi práctica, que sabemos que no dan placer a Krishna, que sabemos que no nos acercan a nuestro Guru ni a los sadhus, y aún así las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque me gustan, porque quiero, porque tengo el deseo, porque me cuesta dejarlas, pero tampoco quizás hacemos el esfuerzo real o nos planteamos cómo puedo realmente dejar esto, realmente quiero dejarlo porque no está sumando mi interés real. Y lo opuesto también, ¿no? Todavía encontramos cosas que sabemos que son favorables a nuestra práctica, pero nos resultan muy, muy dolorosas de aceptar, no en un nivel insostenible, pero nos crea cierta incomodidad en el plano del ego, y ahí es donde nuestro Saranagati es puesto a prueba también. ¿Qué tanto yo quiero rendirme? ¿Qué tanto yo quiero, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ver todo eso en mí? Porque también Saranagati implica un tipo de desnudez, ¿no? El famoso ejemplo es Draupadi. Draupadi está siendo, su sari está siendo retirado, como ustedes saben, en la asamblea de los Kurus. Está a punto de quedar desnuda, por decirlo así. Saranagati, en un punto simboliza, en un punto. Y esa, con una mano primeramente ya sostiene su sari, y con otra mano llama a Krishna. Y Krishna no aparece. ¿Por qué? Porque todavía con una mano ya está manteniendo Pritak Bhava, este sentido independiente del control y intentando controlar la situación a medias.
la otra mitad ya va para Krishna. Cuando ella entiende esto se me está yendo mi control, levanta las dos manos y allí aparece Krishna. Entonces, de la misma manera, Saranagati viene a desnudarnos por completo, a mostrarnos quiénes somos ahora, cuál es nuestra circunstancia actual, quién podemos llegar a ser, obviamente, cuál es nuestro potencial y con la intención de llevarnos allí. Pero tenemos que estar dispuestos a enterarnos de ciertas cosas no muy gratificantes que todavía pueden estar allí, pero al mismo tiempo con nuestra inteligencia no sobreidentificarnos con eso, porque no somos eso, pero puede estar allí y hay un trabajo por delante. Kunti Devi misma obra de esa misma manera, Vipadasam tatasat tatra jagatguru apunarva bhavato darshanam jatsyat apunarva darshanam. Y ahora Krishna, por favor, no dejes de enviarme problemas. En otras palabras, ella dice, no dejes de enviarme desafíos, pruebas, que testeen mi Saranagati, que me muestren dónde estoy parado, porque a menos que haya pruebas, yo no sé dónde estoy parado. Si todo está saliendo bien, perfecto, lindo, en armonía, probablemente yo no estoy consciente de varias cosas que debería estar consciente acerca de mí mismo. Entonces Kunti Devi dice, cuando esas pruebas llegan a mi vida, me muestran quién soy, tengo ese darshan, a través de ese darshan yo puedo tener darshan tuyo, le dice Krishna. En otras palabras, probablemente antes de tener el darshan de Krishna, primero tenemos que tener darshan de una buena cantidad de cosas a erradicar del corazón, darshan de ciertos elementos que debemos soltar. Y Saranagati implica la voluntaria disposición a atravesar ese proceso de manera gustosa, de manera alegre. Obviamente todo esto tiene que ser, como digo, voluntario, inteligente, con entendimiento. Mientras eso no sea así, bueno, asegurémonos de seguir refinando nuestra comprensión para que nuestros actos sean basados en una ofrenda alegre y voluntaria. Si no, eso no tiene sentido para Krishna. Tampoco tiene sentido para nosotros. Tuanukulya sankalpa pratikulya sevarjanam. Aceptar lo favorable, rechazar, al menos no engañarnos y saber, enterarnos qué es lo favorable o desfavorable, e incluso si por momentos incurro de manera errada y me doy cuenta tengo la lista invertida, lo desfavorable lo siento favorable y lo favorable lo siento desfavorable, tener la integridad de reconocer eso, que haya un sano arrepentimiento y una honesta disposición a transformarnos a través de la práctica. Y gradualmente vamos a ir exhibiendo un mayor nivel de afecto por Krishna, adaptándonos a los gustos del absoluto, básicamente, a través de los santos. Luego, Rakshishati Vishvaso Goptritvi Varanam Tata. Confiar en que Krishna nos va a proteger, confiar en que todo lo que está llegando, no incluso a futuro, sino a presente, lo que está pasando hoy en día, es una manifestación de la protección de Krishna. Entenderlo, no solamente de vuelta una confianza como una credibilidad, una creencia, sino Shraddha, como dijimos, Shastriya Shraddha, a través del ojo del Shastra, desarrollar ciertas comprensiones y experiencias que me lleven a entender, esta es la protección de Krishna. Y si no lo veo así, entiendo que yo no lo estoy viendo así, cómo me tengo que ajustar al respecto, qué necesito, qué cambio de perspectiva. Y Goptritve Varanam, Krishna me está manteniendo. No solo me protege, sino que me sostiene a diario, en tantos aspectos. Entonces, ir despertando esta realidad, naturalmente, son todos aspectos de Sharanagati. Son todas matices de esta expresión conocida como Sharanagati. Rakshishati Vishvaso Goptritve Varanam. Luego, por otro lado, tenemos Atmanikshepa y Karpanye. Atmanikshepa quiere decir ofrendar una ofrenda de nuestro propio ser. Significa más que nada entender, pertenezco a Krishna, básicamente. No me pertenezco a mí mismo, y qué decir de pensar, otros me pertenecen. Más bien, a esta altura estoy pensando en términos de a quién pertenezco. Y realmente entendí a quién pertenezco y lo vivo así, me muevo así por la vida, entendiendo, pertenezco a. Y esa pertenencia de vuelta no es forzada, es a través del afecto, es de la manera más gustosa y natural posible. Y Karpanye significa un extremo sentido de la humildad, que incluso cuando alguien tiene mucha capacidad y muchos talentos y virtudes y avance espiritual, se siente a sí mismo muy desposeído y muy pequeño. ¿Por qué? Porque está avanzando hacia el infinito y comprueba, no hay límite para el progreso aquí. Entonces es una experiencia muy paradójica, pero muy, muy interesante. Entonces lo estoy mencionando muy al paso. Esto realmente requeriría mínimo una clase para cada etapa, pero al menos para notificarles de alguna de estas
como digo, rostros de Saranagati, ¿no? La forma de, si yo estoy realmente rendido a Krishna en un nivel o en otro, voy a estar dispuesto a aceptar todo lo que sume a esa rendición, voy a estar dispuesto a hacer los ajustes que sean necesarios para amoldar mi vida para no aceptar aquello que es desfavorable. Voy a incrementar mi conciencia que estoy siendo protegido por Krishna, incluso en la forma de aparentes tragedias, y de que estoy siendo mantenido por él. Y de esta manera no creer que yo mismo me mantengo a mí mismo en un sentido egoico, como decimos. Y, como digo, voy a ofrendar mi propio ser a él, entendiendo pertenezco a él. Voy a desarrollar un mamata, un sentido de la posesividad, pero en relación a Dios, ¿no? Krishna es mi, lo que sea, ¿no? Amigo, dependiendo de la inclinación. En etapas avanzadas de Saranagati eso se irá dando, aunque todas estas 6 etapas no necesariamente se van a dando en etapas, las 6 al mismo tiempo en algún nivel o en otro se van a ir expresando, cuanto uno más avanza, más se van a ir expresando. Y Karpanye, o Dainya, ¿no? Extrema humildad, extremo sentimiento de pequeñez, pero una pequeñez así como cuando uno se siente pequeño ante el océano, se siente afortunado, feliz, pero uno se siente pequeño. Entonces, como dije antes, si intentamos extraer, ¿no? ¿Cómo decirlo esta palabra? Amputar, ¿no? Si amputamos estos elementos de nuestra práctica, el bhakti, básicamente nos queda solamente una carcasa externa y superficial. Si la Maharaj diría, la rendición, este saranagati que estamos explicando, es la sustancia interna de la devoción. Y devoción sin rendición, él lo definiría como imitación. Solamente una forma queda allí, ¿no? Pero la esencia, el principio activo, es saranagati. Entonces voy a terminar la exposición con una pequeña historia que a veces se narra, que también nos ayuda a entender cómo como digo, este saranagati no anula nuestro albedrío, no anula nuestra individualidad, no anula la iniciativa que uno debe tener como ser consciente, pero al mismo tiempo sí implica una dependencia en simultáneo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a pensar en términos no blanco o negro, sino todos los grises intermedios, y entender que, como digo, estar del todo rendido no quiere decir me he quedado sin voluntad propia, pero esa voluntad está del todo alineada con la voluntad divina y funciona exclusivamente en términos de dar placer al objeto último de mi afecto. Como decimos siempre, los amigos de Krishna en Vrindavan tienen sus propios gustos individuales. A uno le gustan más los mangos, a otro otras frutas, pero todos sus diferentes gustos no desembocan en ellos, no es que terminan en ellos de forma egoísta. Todos esos gustos que ellos tienen se dan de tal forma que desembocan en el placer de Krishna, en darle placer a Krishna. Entonces hay lugar para eso. Entonces, el ejemplo que sea más que una historia, es un ejemplo, diría yo, es el de una clásica familia hindú, ¿no? Donde a veces el padre se retira del trabajo, se jubila, y sus hijos continúan con el negocio de la casa, por decirlo así, ¿no? Y toda la iniciativa plena que requiere ello. Y el padre, aunque está jubilado, todos los días va a ir al negocio, ¿no? Por ejemplo, en la tienda ahí en Loi Bazar venden su ropa. Entonces, los hijos ahora están a cargo de la tienda, uno lo ve eso en India muchas veces, y el padre está ahí sentado en la tienda. Ya no está trabajando, está retirado, está jubilado, está allí. Los hijos están haciendo todo, él no interfiere, ¿no? Los niños tienen plena iniciativa. Y los hijos sienten la presencia del padre, pero con alegría, obviamente, no como una presión psicológica o algo así. Sienten su presencia, sienten su autoridad, obviamente, en el buen sentido de la palabra, y sienten su refugio, ¿no? Todo eso se siente simultáneamente. Entonces, de la misma manera, el paralelo es un discípulo maduro, obviamente, educado, va a recibir plena iniciativa, se le va a otorgar plena iniciativa por parte de su guru para que practique su vida espiritual, para que ofrezca servicio de acuerdo a sus realizaciones, pero al mismo tiempo el discípulo va a apreciar esa libertad y la va a apreciar manteniendo siempre un ojo hacia su refugio espiritual, a sus autoridades, sus guardianes espirituales. Obviamente el tema puede venir, bueno, pero ¿qué pasa si el guru no es cualificado y uno puede ser explotado, desvirtuado? Puede pasar, como sabemos, en un nivel o en otro, y con esto aquí no se está intentando, no estamos promoviendo la autovictimización ni nada, sino que son experiencias que pueden pasar, y es todo otro tema para otra charla, obviamente, pero el punto es que incluso si algo así pasa por X razón,
eso no modifica todo lo que acabamos de decir aquí en la clase, ¿no? La filosofía del Saranagati, qué significa el Saranagati, etcétera. Y obviamente, antes de juzgar a alguien, que probablemente puede haber errores aquí y allá, pero siempre debemos empezar por casa, ¿no? Qué tan bien posicionado me encuentro yo en relación a Saranagati como discípulo. Y, y como decimos siempre, ¿no? También algo puntual que las escrituras mencionan para intentar prevenir, en cierta manera algo así es el famoso periodo de un año en donde guru y discípulos se van conociendo, antes de uno tomar un compromiso tan fuerte como la rendición, Saranagati. Pero incluso si uno, como decimos, se ha rendido honestamente y con el paso del tiempo se corroboró que algo no salió de la mejor manera, ya sea por parte de uno o por parte de quien era o quien es el gurú de uno, eso no cambia ningún hecho. La rendición que uno invirtió fue válida, no fue tiempo perdido, no fue energía perdida. Y si uno honestamente anhela seguir incrementando ese Saranagati, sin duda alguna, Krishna, quien es el gurú original en el corazón de todos, va a hacer los arreglos para facilitar nuevos capítulos, nuevas oportunidades. Entonces, el punto es, Saranagati, rendición, no es una mala palabra, no es algo a erradicar de nuestro diccionario, pero al mismo tiempo, obviamente, el horizonte, la perspectiva de una situación de absoluta dependencia a Dios es algo desafiante para nuestro ego. Porque de vuelta, ego falso significa quiero poder para controlar y disfrutar. Básicamente esa es la base de uno estar en ilusión. Si realmente lo pensamos, ese es el punto, ¿no? Quiero poder independiente para controlar, para disfrutar. Y el hecho de aceptar autoridad nos saca ese poder de las manos, por decirlo así, es entregarle ese poder a alguien más, voluntariamente, no forzadamente, de vuelta, con plena alegría, con plena conciencia y obviamente con plena confianza con todo lo que eso va a implicar. Pero entendamos que en un punto es entendible, como alma incondicionada, sin punto de inicio, naturalmente uno está pegado, acostumbrado a eso, uno naturalmente, entre comillas, se resiste ante la idea de Saranagati, ante las palabras que representan Saranagati. Va a haber alguna voz que quiera ahí disuadirnos de eso, pero al final del día la conclusión es que Saranagati no es una mala palabra. Todo lo contrario, como dijimos, es la puerta de entrada al mundo del bhakti, es la antesala de la devoción. Por lo tanto, espero que con algunas de estas palabras se haya podido generar cierta claridad en relación a este concepto y cierto ánimo, sobre todo inspiración para poder transitar este sendero con la mayor integridad posible. Así que yo voy a dejar aquí y obviamente si alguien tiene alguna pregunta, nos queda un espacio para intercambiar preguntas, respuestas. No sé cómo será el formato, la envían por chat escrito, toman la palabra, cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Aquí veo en el chat que están comentando eso. Sí, exactamente. Algunos, si quieren, pueden hacer las preguntas por privado, por escrito, y otros tomando el micrófono, no hay problema. Pero aquí ya tengo dos preguntas, así que vamos a comenzar con esas y luego, si alguien tiene algunas más, continuamos. Bueno, primera pregunta. Jessica Martínez pregunta si podría mencionar un poco más algunos puntos de diferencia entre la rendición al guru y la codependencia en relación al guru. Pues, bueno, creo que mencioné la base, que es una relación saludable. No intenta utilizar al otro para cubrir ciertos vacíos personales que tengo que resolver por mí mismo, sino que alegremente elige darse al otro con un propósito desinteresado. De vuelta, esa es la base central. Entonces, y esto es, obviamente, hay que hilar fino y cada caso será único y específico y habrá que analizarlo en detalle. Todo requiere un seguimiento personal, pero uno puede, ya sea de parte del discípulo para con el guru, también obviamente el guru para con el discípulo para con el guru puede simplemente aceptarlo para que, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Un discípulo puede tener cierto vacío en cuanto a su figura paterna en su vida
y tomar al guru en ese rol, ¿no? El guru termina reemplazando a mi padre, básicamente. Pero no termina de ser quien debería ser para mí, quien es un guru, y cumplir el rol del guru, que es instruirme acerca del Shastra, entregar un ejemplo impecable de sadhana, de achar, prachar, etc. ¿No? Simplemente busco en él una conexión emocional dentro del ámbito padre-hijo. Lo cual obviamente en un punto de las escrituras hablan de la relación guru-discípulo como una forma, tipo una semejanza a lo que es padre-hijo, pero obviamente que una cosa es la semejanza a eso en ciertos puntos y otra cosa es literalmente buscar ese reemplazo. No quiere decir otras razas, por decirlo así, ¿no? Otro querrá que el guru sea su esposo o su hijo. ¿No? Hay para todos los gustos, ¿no? O quizás no en base a una relación en particular, pero que satisfaga mis demandas, o yo les doy donaciones a mi guru, y de esa manera él está obligado a, no sé, a tener que contestar todas mis llamadas todas las veces que yo tenga, porque yo lo estoy apoyando, y tampoco necesariamente uno tiene que entenderlo así. Si es natural de ambas partes es una cosa, pero si yo ya estoy teniendo expectativas, ¿no?, fuera del ámbito de las expectativas que uno debería tener como discípulo, eso ya no es correcto. Por eso es importante, sobre todo, uno tener en claro qué se espera de mí como discípulo, ¿no? ¿Qué debería, eh, qué debería dar como discípulo? ¿Hasta dónde debería esperar como discípulo? ¿No? ¿Qué, cómo, hasta dónde? Porque si no se puede volver algo desproporcionado, ¿no? Y el gurú también puede eventualmente quizás terminar, ¿no?, incluso sin darse cuenta o dándose cuenta, tantas opciones hay, utilizando a sus discípulos. También se puede estar sintiendo solo y utilizando a discípulos para cubrir su vacío emocional, o simplemente utilizando a ciertas personas consciente, como digo, inconscientemente, como mantenimiento financiero, o como una manera de sentirse en el centro y de tener seguidores que continuamente lo estén alabando y glorificando. Y externamente ambos se quieren y ambos se dicen cosas lindas y ambos se glorifican, pero en el fondo ambos están explotando unos a otros, ¿no? El gurú se deja glorificar excesivamente porque eso le hace sentir el centro, y el discípulo lo glorifica de esa manera porque eso también quizás le alimenta la idea de decir, también quizás mi guru es el mejor, es increíble, no hay nadie como él. Y esa es otra variante del ego falso, ¿no?, de amar guru, jagat guru. Mi guru es el mejor, en el fondo tiene que ver con yo soy el mejor, porque mi guru es el mejor. Entonces todo eso tiene que ver con variantes de codependencia, ¿no?, en donde realmente utilizo al otro desde un lugar explotativo, de un lugar calculado, de un lugar egoísta, no es de un lugar libre, ¿no?, de todo interés separado, sino que uso al otro para satisfacer mi demanda. Y muchas veces, como digo, uno no está consciente de eso. Ese es el punto más interesante, por decirlo así, interesante, ¿no? Eh, la mayoría de muchas de las personas que incurren en codependencia, ¿no?, o sea, en este mundo, por ejemplo, digámoslo así, en este mundo material, muchas de las personas incurren en codependencia, no están conscientes de que eso es codependencia, más bien lo toman, es afecto, nos queremos, nos amamos, pero muchas veces es más bien un tipo de apego irracional y completamente tóxico, ¿no? Y eso se puede dar, obviamente, entre guru y discípulo, por eso es muy cuidadoso. Uno como discípulo tiene que cuidarse a sí mismo de eso, tiene que cuidar a su guru de eso, o sea, ambas partes se deben estar cuidando de que el vínculo no pase a esa esfera, por decirlo así. Sí, bueno, algunas ideas extras, obviamente podemos decir más, pero hay otras preguntas. ¿Qué más? Tenemos una pregunta de Carolina Fesa. ¿Podríamos conectar las 6 etapas de Sharanagati con lo revelado en Sri Upadeshamrita? ¿Podría brindarnos algunas palabras en conexión, por favor? Pues personalmente nunca escuché a nadie que conectase las 6 etapas de Sharanagati con Sri Upadeshamrita. Y personalmente no siento que necesariamente eso sea posible. Obviamente uno puede hasta un punto conectar algo, pero tampoco es algo así nomás. En realidad, si uno estudia el Upadeshamrita, va a encontrar una sucesión de etapas, tal como se presenta en los 2 versos de Srila Rupa Goswami, donde él describe las etapas del Bhakti de Shraddha Prem, que Sri Vishwanath Chakravarti Thakur elabora en detalle en su Madhurya Kadambini, etapa por etapa.
en cierto nivel, no recuerdo cuando estuvimos dictando unas clases sobre Padmasambhita aquí el año pasado, empezábamos a encontrar muchos paralelos, aunque de vuelta nadie oficialmente los estableció, pero ciertos paralelos entre las etapas del Bhakti en lo que es el Upadeshamrita, al menos hasta ciertos versos, parece haber una progresión, una secuencia. Pero como acabo de decir, las etapas de Sharanagati no son progresivas. O sea, no es que empiezo con hacer aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable, y no hay ninguna humildad, y no considero que Krishna me protege. No, todo eso está en cierta medida. Sí podemos decir quizás más prominente en un comienzo las primeras etapas en relación a aceptar lo favorable, rechazar lo desfavorable, en cierta medida preliminar está, pero una vez que uno sigue avanzando, uno siempre sigue ejerciendo ese tipo de discernimiento, aceptar lo favorable y desfavorable. Obviamente hay niveles de eso, como hablábamos el otro día en la clase de Raga Varma Chandrika. En un comienzo uno va a decir, ¿qué es desfavorable? Asat Sangha es desfavorable, ofender a los Vaishnavas es desfavorable, hay que evitar, por ejemplo, eso. ¿Y qué es favorable? Cantar el santo nombre, estudiar el Bhagavatam. ¿Ok? Ahora, cuando uno avanza, el criterio de favorable y desfavorable se refina. ¿Y qué va a ser favorable? No solo escuchar el Bhagavatam, sino escuchar cierta sección del Bhagavatam que tiene que ver con la afinidad interna que uno desarrolló en ese punto. ¿Y qué es desfavorable? Quizás incurrir en ciertas prácticas devocionales que no van a nutrir la afinidad interna que tengo en ese punto. ¿Me explico? Pero eso uno no lo puede hacer en una plataforma neófita porque uno va a estar rechazando algo de manera equivocada. Entonces, en ese sentido, mencionaría eso básicamente, ¿no? Sigamos. Chandana pregunta, ¿cómo entender la rendición con el fanatismo? ¿En qué momento se pierde la Saranagati y se vuelve fanatismo? Pues creo que lo explicábamos, aunque quizás no lo hablábamos con esas palabras, pero creo que lo que estuvimos promoviendo en toda la clase fue rendición y no fanatismo. Un fanatismo sobre todo se basa en un sentido caprichoso, ¿no? Poco basado en las... Por empezar, hablamos mucho de las escrituras de Shastra, de la importancia de basar nuestras acciones en la revelación. Y generalmente alguien fanático no va a hacer eso. Alguien fanático va simplemente a hacer lo que hace o decir lo que dice sobre su propio impulso, o, peor aún, quizás va a recurrir al Shastra, pero de una manera completamente parcial, ¿no? Simplemente quedándose con las secciones de las escrituras que mejor le sientan, que más cómodo le resultan. Y si la Rupa Goswami menciona su Lago Bhagavatamrita, si uno en el Shastra encuentra declaraciones contradictorias, uno tiene, ¿cómo decirlo? Uno tiene que armonizar eso, no quedarse con la parte que a uno más le gusta. Uno tiene que ser inclusivo, el punto es. Uno tiene que dar lugar a acomodar, ¿no?, otras opiniones. Y el fanatismo tiene mucho que ver con eso. Fanatismo significa no doy lugar a otra opinión. Únicamente lo que para mí está bien, lo que a mí me gusta, por decirlo así, lo que a mí me inspira, eso es lo correcto y todos deberían hacer eso. Básicamente esa es la mentalidad, la impronta fanática. Nosotros participamos en una escuela llamada Ananya Bhakti. Ananya Bhakti significa devoción exclusiva. Exclusiva. Ahora, exclusiva no significa fanática. Exclusiva significa entregada del todo en una dirección muy en particular. Krishna en Vrindavan, Mahaprabhu en Navadvip, por decirlo así. Pero dentro de esa exclusividad somos inclusivos idealmente. Quiere decir, damos lugar a otras expresiones espirituales, a otras inclinaciones, a otras inspiraciones. Nuestra sampradaya, Vishnu Bhakti, Ram Bhakti, Krishna Bhakti, Sakya Bhakti, Madhurya Bhakti, otras tradiciones. Entonces, hay inclusividad dentro de la exclusividad de nuestra entrega enfocada en una dirección. Ahora, alguien fanático no tiene esa capacidad, va a pensar solamente, mi escuela es la mejor, mi guru es el mejor, todos tienen que estar en el rasa que a mí me inspira, cosas así, ¿no? Y no dan lugar, no están abiertos a contemplar, a permitirles a otros otras cosas, dentro de marcos obviamente legales. Esto no quiere dar lugar a cualquier cosa. Entonces, el verdadero Saranagati da lugar a todas esas cosas. Es amplio, es flexible, es profundo, pero al mismo tiempo es firme y determinado.
Es todo un arte, como verán, no es algo sencillo, no es una fórmula que nos transmiten en un momento, apretamos un botón y ya está funcionando, pero es importante pensar y pensar acerca de todo esto. Sigamos. Madre Sandini Kumari pregunta, ¿Krishna manda cosas desfavorables para uno? No. Acciones, palabras para lograr un remesón y crear Saranagati. Bueno, si son para crear Saranagati, entonces no son desfavorables para uno. Entendamos ese punto, por favor. O sea, a no ser que yo crea que Saranagati es desfavorable para uno, ese es el problema. Cuando todavía sentimos que algo de lo que llegó es desfavorable, eso significa que todavía no estoy muy interesado en Saranagati. ¿No? Eso muestra mi falta de, de, de honestidad en reconocer la necesidad de Saranagati. Y lo veo como algo más. Lo veo como algo que no debería estar ocurriendo, lo veo como una injusticia, pero estrictamente hablando no existe la injusticia, como decimos siempre. La ley del karma es perfecta, justicia divina, y por encima de ello tenemos injusticia divina en la forma de misericordia sin causa, la cual es favorable, y todo es educativo y todo tiene la intención de reformarnos y prepararnos para mayores niveles de rendición. Entonces sí, todo lo que llega a nosotros, podríamos decir, tiene que ver con Saranagati, cómo incrementar nuestro Saranagati. Así deberíamos sentirnos. Todo lo que me está pasando es una invitación a dar un paso más en la dirección de un Saranagati más sustancial. De vuelta, de una manera que no sea una neurosis para nadie. Cada cual tendrá que acomodar eso. Una madre también pregunta, ¿cómo puedo saber si mi canto está contaminado con ego? Pues yo acabo de dar los síntomas en la clase, el resto usted se tiene que observar a usted misma y ver qué tanto eso se hace presente, ¿no? Y uno tiene que orar y tener introspección, eso requiere mucha introspección, ¿no? Y muchas veces no queremos eso, no queremos ser profundos, más bien la superficialidad resulta más cómoda y gratificante, aparentemente, pero en última instancia siempre es del todo problemática. Entonces, uno tiene que observarse a sí mismo. Srila Sridhar Maharaj muchas veces traduce la palabra Atmanivedanam, que la traducimos como ofrenda del propio ser, él la traduce como introspección. Interesante, ¿no? Como diciendo, únicamente a través de una profunda introspección voy a poder ofrecer mi ser, porque antes de ofrecerlo, voy a tener que ver qué es lo ofrecible y qué es lo no ofrecible, y voy a trabajar sobre aquello que hay que pulir en la ofrenda. Entonces, es importante, ¿no? Cantar y orar, y orarle al santo nombre para que revele, ¿no? Para que me muestre. Si yo no logro ver, hay ego o no hay ego, obviamente, generalmente hay algo de eso siempre. Si no, no estaríamos donde estamos, pero de qué manera, en qué nivel, bueno, todo eso gradualmente se irá revelando. Y lo más probable tampoco quizás estemos siempre del todo conscientes de todas las facetas de Ahankara que nos acompañan. Tampoco es que necesariamente hay que tener todo eso consciente, porque quizás sea demasiado. Pero sí entender que eso está allí, estar abiertos a enterarnos lo que nos tengamos que enterar y confiar en que Krishna, el santo nombre, los sadhus, están erradicando más de lo que podemos ver incluso. Sí, obviamente abordamos la práctica de manera genuina. Braja Haridas hace una pregunta de qué mantras componen el manga de Charan que recito y cómo ha llegado a esta composición. Es un poco extensa, o sea, la pregunta es breve, pero la respuesta es un poco extensa, pues son varios mantras, con recitar cada uno, explicarlo, y quizás se va un poco el tema en un punto. Pero, o sea, no hay una regla fija para Mangala Charan, hay diferentes mantras, sí hay cierto orden, Guru, Vaishnavas, Gauranga, Nityananda, Gaurnitai, Radha, Krishna, generalmente, pero hay variantes, ¿no? Hay diferentes pranam mantras en las escrituras, pranam mantras para los sadhus. Entonces, cada cual, de acuerdo a cierta afinidad o a cierta instrucción de sus guías, irá estableciendo. Sus pranam mantras con el tiempo puedan cambiarse, modificarse. De vuelta, no hay una regla fija, no depende tanto de la forma externa, como digo, sino de la disposición interna al invocarlos. Radha Madhava Devi Dasi dice, si el verso 8 es de rendición total. No entiendo bien la pregunta, me imagino que quizás se está refiriendo a lo que estábamos hablando hace un rato en relación al Upadeshambrita, ¿cierto? Pues no necesariamente se lo traduce, se lo liga oficialmente. Obviamente el verso 8, yo diría el verso 8 más que hablar en relación a Saranagati,
sí, yo lo enunciaría en relación a las etapas del Bhakti, y el verso 8 del Upajamrita yo lo mencionaría en relación a Ruchi, la etapa del gusto, ya que el verso 7 es el que habla acerca del no tener gusto, ¿no? Y compara esto con la ictericia, con la enfermedad de la lengua de no poder saborear nada dulce, y cómo mediante una práctica continua que tiene que ver con nishta, ¿no?, dirigida por un intelecto determinado, naturalmente el gusto aparece, ¿no? Y en el verso 8 se menciona qué pasa con alguien que tiene ese gusto despierto. Y ahí se menciona el Upadeshambrita, la esencia de todo consejo, 24 horas al día, cantar, recordar, etc. Ahí ya se está hablando de alguien con ruchi. Entonces, más bien yo haría un paralelo, como decía, con las diferentes etapas del bhakti y no tanto con una etapa de Sharanagati, ¿no? Porque todas las etapas están dándose desde el comienzo en un nivel o en otro. Bueno. A ver, otra pregunta. Tenemos algunas preguntas más. Ustedes me avisarán cuando nos estamos excediendo de tiempo, pero creo que nos quedan unos minutos. Una pregunta de Murali Mohan, de La Serena. En relación a lo que usted habló sobre la fe, ¿todo el mundo tiene fe? Comprendiendo la diferencia que usted habló entre Sraddha y fe ordinaria. Sí, obviamente todo el mundo tiene fe. Krishna lo describe en el Bhagavad Gita, hay todo un capítulo dedicado a eso, las 3 divisiones de la fe, básicamente. Pero interesantemente, ahí principalmente va a hablar acerca de, bueno, no se llama las 3 divisiones, se llama las divisiones de la fe, pero principalmente va a hablar de esto, es el capítulo 16, no, 17 del Bhagavad Gita. Y allí Krishna principalmente se encarga de escribir la fe en las gunas, sattva, rajas, tamas. Pero cuando nosotros hablamos de Shraddha, o Shastriya Shraddha, como dijimos, Shastra tiene que ver con algo que está más allá de las gunas. Incluso aunque nos habla de las gunas, lo hace desde el plano más allá de las gunas, pero dirigido a aquellos que todavía están bajo la influencia de las gunas y quieren seguir estándolo. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente, todo el mundo tiene fe, pero a veces alguien tiene una fe tamásica, alguien tiene una fe rayásica, una fe sádvica. Sabemos, hay gente que tiene fe solamente en el disfrute, en la explotación, en la violencia, en la oscuridad. Eso está más, ¿no? Hay gente que tiene fe en trabajar y ser alguien en este mundo y posicionarse más y tener más y adquirir más, ¿no? Harta, tiene que ver con rayas. Y hay alguien que tiene fe en el Dharma, en ser una buena persona en este mundo, ser ético, no mentir, no robar, portarse bien, materialmente hablando, sattva. Pero sigue estando dentro del dominio de las gunas, mientras que el Shraddha del que hablábamos es Nirguna, Nirguna Shraddha, de hecho se lo conoce por el momento. Algo que no es tocado por las gunas. Entonces sí, todos tienen fe, pero no todos tienen Shraddha. Porque como digo, Shraddha es un componente de Bhakti. Y no todos tienen Bhakti, porque Bhakti no es inherente al alma. Entonces Shraddha es algo recibido, es una bendición que toca nuestra vida en un determinado momento, en el marco de Sadhu Sangha. Así que básicamente eso. Janardan Das pregunta, ¿cómo identificar la revelación genuina? El Shastra se ha mencionado como fundamental, pero ¿no se podría dar algo bajo la etiqueta del Shastra que fuese adulterado o falso? Bueno, hay algunas preguntas aquí. ¿Cómo identificar la revelación genuina? Es como que yo diga, ¿cómo reconocer al sol cuando salga si nunca lo vi? ¿No? Ese es el ejemplo que se da muchas veces, ¿no? Siguiendo la famosa analogía de la caverna de Platón, ¿no? Uno estuvo viviendo toda su vida en una caverna, no conoce qué es el sol. Alguien por una razón salió, vio el sol y me viene a contar al respecto. Y yo le voy a decir, bueno, uno agarra una vela para ir a verlo y la persona va a decir, no, no hace falta una vela. Y obviamente para mí va a ser difícil creer eso, porque toda mi vida lo vi todo a través de una vela, pues no salí nunca a la caverna. En otras palabras, nosotros como alma condicionada nos encontramos en la caverna, en la existencia material, y todo lo que vimos lo vimos a través de nuestra propia capacidad sensorial. Entonces alguien nos dice, no dependés de eso para ver el sol se va a mostrar a ti mismo. Uno dice, no lo puedo creer, porque nunca tuve esa experiencia, pero la persona me dice, ven, y me lleva, me para en una situación, me dice, mira para allá. Y cuando yo miro para allá, tengo la experiencia y veo el sol. O más bien el sol me ve a mí, o yo puedo ver al sol gracias al sol.
y es una experiencia innegable. Ahí la vela quedó atrás hace rato. Entonces, de la misma forma, la revelación genuina significa, nuevamente, tengo que seguir determinados dictámenes en base a cómo las escrituras me dicen de qué manera voy a tener una revelación. Así como la persona me dice, ¿quieres ver al sol? Por la gracia del propio sol, ven aquí, dobla aquí, mira allá. Entonces el Shastra nos va a decir, ¿quiere tener una epifanía, una revelación divina? Bueno, haga esto, haga esto, haga esto. Venga aquí, mira allá. Saranagati es un tipo de mira allá, ¿no? Como cuando le preguntó a alguien a Silasya Maharaj, Guru Maharaj, le vengo a pedir algún servicio. Y Silasya Maharaj le dijo, ok, te voy a dar un servicio. ¿Cuál es? Cambia tu ángulo de visión. Esa fue la respuesta de Silasya Maharaj. Ese fue el servicio que les dio. Por siempre, un servicio eterno. Entonces, de esa manera, así identificamos la revelación genuina. Es una experiencia que se da por sí misma. No necesitamos nosotros pensar cómo será, cómo la voy a reconocer, porque todavía nos mantenemos apegados a nuestra propia capacidad de percibir algo. Una verdadera revelación va a pasar por encima de todo eso y se va a mostrar de manera completamente evidente, innegable ante nosotros. Y eso no lo podemos forzar nosotros y tampoco lo podemos acomodar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Trata de entender, en esa pregunta todavía está la idea de depende de mí, y no depende de mí en última instancia. Depende de mí hacer ciertas cosas que van a favorecer eso, pero eventualmente la experiencia, como digo, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando vea el sol? Los sabios van a decir, te vas a dar cuenta. Y en el nombre del Shastra se puede dar algo falso. Obviamente todo puede distorsionarse y Shastra es Kalpa Vriksha, es un árbol de deseos, por lo tanto, si uno tiene un deseo de autoengaño, uno va a poder ajustar el Shastra a su autoengaño. Entonces, ella tiene que ver con la sinceridad de cada cual. Y obviamente uno no se tiene que aproximar al Shastra solo, directamente, uno tiene que hacerlo a través de la agencia del sadhu. De hecho, si sabemos acerca del Shastra es porque alguien nos habló de eso alguna vez. Entonces, de esa manera necesitamos abordar el Shastra a través de alguien que vive el Shastra. El Shastra, de vuelta, no es conocimiento teórico, no es información, es samadhi, es el trance de Vyasa, es algo, es transformación. Por lo tanto, necesitamos recibirlo de labios de alguien que esté viviendo, que esté en el fuego de esa transformación, nos pueda entregar la interpretación correcta, y cuando quiera que aparezcan secciones controversiales o que desafíen nuestro entendimiento, es importante también atravesar ese ejercicio. El gurú mismo por momentos va a situar al discípulo, al estudiante en situaciones, ¿no?, controversiales para hacerle pensar más profundamente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estos días estoy escribiendo unos artículos sobre Bhakti, cómo Bhakti no es inherente a la Jiva, pero uno estudia lo que muchos acharyas contemporáneos sobre todo han dicho, y aparentemente hay contradicciones, ¿no? No solo entre lo que ellos dijeron y otros dijeron, sino ellos mismos dijeron cosas distintas. Prabhupada dijo, a veces nadie cae de Golok Vrindavan, y luego dijo, venimos del mundo espiritual. Entonces, no es que voy a aceptar la sección que más cómoda me queda, tengo que armonizar eso, y hay una metodología de armonizar eso. Tengo que recurrir a los escritos de los acharyas fundadores de las sampradayas, los Goswamis que establecieron, sistematizaron la siddhanta de nuestra escuela a través de lo que Mahaprabhu les entregó, y en base a eso voy a entender en contexto todo lo que los demás acharyas dijeron, y si algo de lo que los demás dijeron no encaja, tengo que preguntarme por qué no encaja. ¿Será que es una estrategia de prédica que para un tiempo, lugar y circunstancia adaptaron algo con un propósito? O sea, uno tiene que tomarse el trabajo de pensar e investigar todo eso, no es algo que rápidamente lo vamos a acomodar siempre, ¿no? Y eso es parte de Saranagati, disponernos a ese trabajo también, ¿no? Otra pregunta. Vale Govinda, o Valeria, no sé cuál será el nombre, pero bueno, Govinda. ¿Existe conexión entre Saranagati y vulnerabilidad? Volverse débil o esclavos del amor verdadero para empoderarnos. Sí, desde ya hace un tiempo, no sé si habrás escuchado mi clase, pero di una clase justamente con ese título, vulnerabilidad y empoderamiento. Y obviamente el Saranagati aparece allí continuamente, ya sea que lo nombremos o no. Y es una clase bastante complementaria a lo que estamos hablando hoy, así que también es recomendada. Si a alguien le interesaría para seguir ahondando, en todo caso después me pueden solicitar por mensaje privado y les puedo compartir el link.
Pero sí, en pocas palabras, vulnerabilidad no es una mala palabra tampoco, implica reconocer nuestra situación como Tatasta Shakti, como seres influenciables por el entorno, reconocer nuestra pequeñez, pero en el marco del absoluto, del absolutamente afectuoso, amoroso, ¿no? Y entregarnos en ese marco de afecto y de confianza. Y cuando uno reconoce, cuando uno se vacía a sí mismo, ya que la vulnerabilidad tiene que ver con eso, uno se va a ver llenado. Únicamente nos vamos a poder ver llenados de algo superior cuando nos vaciemos de todo falso sentido, de algo inferior. Entonces sí, hay una conexión Saranagati, implica vulnerabilizarnos en el sentido más constructivo y elevado de la palabra, ¿no? Y esa aparente debilidad, de vuelta es paradójico, pues vulnerabilidad parece ser débil, pero es reconocer nuestra debilidad en el marco de lo superior, y eso nos va a llenar, eso nos va a empoderar, y empoderar tiene que ver con fuerza. Entonces, una aparente debilidad invoca la mayor de las fuerzas, entonces, importante. Bueno, siguen llegando las preguntas. De acuerdo al horario nos quedan unos pocos minutos, así que sigo hasta donde podamos. Pero ya vamos cerrando prácticamente aquí para que no se extienda tanto. Radha Madhava pregunta, o sea que Sraddha es una experiencia tanto material como espiritual, por eso es innegable y no hace parte del plano dual del pensamiento y las creencias. O sea, como digo, Sraddha es semánticamente a veces Sraddha se utiliza para referirse a la fe material, por eso nosotros cualificamos más la concepción como Shastriya Shraddha, ¿no? Que quiere decir, tengo Shraddha en relación a lo que Shastra revela, y eso quiere decir, tengo fe en la dirección del plano Achintya Adokshaya, el plano trascendental. Entonces, en ese sentido, como, sí, ese tipo de Shraddha no hace parte del plano dual del pensamiento y las creencias como creencia, creer y no creer. Entonces, en ese sentido, Shraddha es una experiencia espiritual, trascendental, etc. Ahora, si queremos utilizar la palabra Shraddha para referirnos al tipo de fe tamásica, rayásica, sádvica, podemos hacerlo, pero obviamente en ese sentido estamos hablando de una facultad mental. Más bien estamos operando desde el plano mental, allí creencia, no creencia, aceptación, rechazo, diferentes pensamientos, dualidad, etc. Entonces, a veces, obviamente el sánscrito se presta para esas diferentes variedades, por eso cuando uno lee estos términos tiene que ver, aquí habla de Shraddha, ¿a qué tipo de Shraddha se refiere? ¿No? Y no absolutizar pensando, no, Shraddha solo habla de esto siempre, no, no necesariamente. Bueno, hay una pregunta más de Bhuvaneshwari. También había una pregunta de Carolina, decía si podía hacer una pregunta por voz. Sí, obviamente que sí, como mencionamos. Así que vamos a responder estas dos preguntas, la de Bhuvaneshwari y si hay una pregunta de Carolina vía voz, también damos lugar a eso. Por mientras leo la pregunta de Bhuvaneshwari, dice, con relación a lo que menciona sobre el bhakti inherente, bhakti no inherente, con relación a la proyección futura de un practicante, ¿afecta directamente a dicha proyección la comprensión del Siddhanta en temas como este? Es decir, si un practicante posee alguna clase de fe en el hecho de que el bhakti sea inherente, o que la jiva pueda caer de Vaikuntha, ¿eso afectará en algún sentido? Sí, obviamente que sí, porque, como digo, usted dice un practicante posee alguna clase de fe. Bueno, pero idealmente un practicante, un sadhaka, no debe poseer alguna clase de fe, sino cierto tipo de fe que es Shastriya Shraddha. Fe en lo que el Shastra tiene para decir. Y el punto es que el Shastra en ninguna parte está hablando que Bhakti es inherente ni que el alma cae de Vaikuntha. Entonces, si yo tengo un tipo de fe que el alma cae de Vaikuntha, ese no es Shastriya Shraddha. De vuelta, quizás uno dice, bueno, pero mi guru, no sé, Prabhupada dijo eso y yo le creo. Ok, yo le digo, bueno, pero Prabhupada dijo lo contrario también. ¿Por qué no creer esa otra parte? ¿O por qué elegir una y no la otra? Entonces, más bien el punto es, ¿por qué no armonizar esas dos declaraciones refiriéndonos al Shastra original de nuestra Sampradaya, con Swami Granta? Porque obviamente si yo caprichosamente me quedo pensando, Bhakti, el alma cae de Vaikuntha, eso va a afectar mi sadhana, porque está afectando mi siddhanta, mi sambandha gyan, ¿no? Y si mi sambandha gyan está distorsionado, obviamente mi avideya y prayojan también. Si yo pienso que alguien puede caer del mundo espiritual, eso implica toda una serie de problemas. No me voy a extender aquí porque no es tanto el tema de la clase,
Pero básicamente imagínense, si alguien puede caer de Golok Vrindavan, implica yo estoy aspirando a ir a un lugar en donde supuestamente a cualquier momento me puedo caer de allí nuevamente y volver aquí. No se siente como un lugar muy armónico y muy feliz. Imagínense, ¿no? En cualquier momento, todos nosotros supuestamente, de acuerdo a esa teoría, todos los millones de almas que pueblan los universos vienen de allá. Imagínense la ansiedad que debe haber allá si todos están cayendo a cada momento. ¿Mm? Por otro lado, ¿cómo Krishna permite eso? Por otro lado, ¿no? El Prema Bhakti controla a Krishna mismo. ¿Qué decir de hacerlo a uno trascender en Maya? Pero si uno está en Golok Vrindavan, supuestamente tiene Prema Bhakti, entonces, ¿cómo va a quedar sujeto a la influencia de Maya? Si no hay influencia de Maya allí, ¿qué lo puede hacer a uno caer de Golok Vrindavan? No hay nada que lo pueda hacer a uno caer, ni siquiera de Brahman. Ya no hay, las gunas no son operativas. Entonces, el punto es, uno empieza rápido, así breve, no estoy entrando en detalle, pero así por encima a explorar y uno ve ahí todo un mundo de contradicciones que van a afectar. Si yo me manejo con esa concepción, mi práctica va a estar totalmente distorsionada y probablemente que termine incurriendo en fanatismo, fundamentalismo religioso y obviamente eso va a afectar, puede desembocar en cosas muy desagradables. ¿No? Apasiddhanta puede llevar muy probablemente a Apasampradaya, puede llevar a Aparada, Apasiddhanta, Aparada, Apasampradaya. Entonces, es muy importante que los devotos se eduquen sobre qué es qué, que reciban apropiada comprensión naturalmente, de una manera natural, para entendiendo eso afecta la manera en que conduzco mi práctica. Bueno, no sé si Carolina, quien estaba hace un rato, tiene la pregunta, quiera tomar la voz, porque si no ya estamos básicamente sobre la hora. Reverencias. Sí, Hare, reverencia. Hare Krishna. Hare Krishna. Mi nombre es Gaura Kripa, de Vidasi. Ok, madre, Gaura Kripa. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Somi? Mira, mi pregunta va básicamente en las personas que han tenido una inmensa crisis de fe. Yo es primera vez que me conecto, porque había tenido problemas, bueno, con el computador y no podía hacerlo. Uh-huh. Esta es la primera clase que estoy tomando, ya, y agradezco muchísimo la invitación que está haciendo la madre Vishavanu. ¿Ah? Muchísimas gracias, madre, si me está escuchando. Mi pregunta va porque como yo sentí en un momento determinado, no hace mucho tiempo en realidad, que había mucha crisis de fe, mucha crisis, mucha crisis. Algunos devotos y algunas madres estaban pensando incluso en devolverse a su religión anterior, o si no, simplemente ateo. Entonces, de repente me acerqué a un Prabhu que es relativamente cercano, ¿ya? Y me comentó lo que estaba sucediendo. Yo traté de no hacer ningún tipo de comentario porque no entendía nada, de verdad. Estaba él um, muy desilusionado, muy desgastado emocionalmente, tratando de entender por qué. Entonces lo que sí me dijo, quiero que usted sepa, madre, me dijo que yo voy a luchar como sea y hasta que todo esto se aclare y poder tener paz en mi interior porque me siento engañado, me sentí engañado. Ya, hasta ahí yo lo entendí perfectamente bien. Y como todos nosotros podríamos entender una situación así, esto no ha sido fácil, pero se sale adelante cuando hay amor por Krishna, porque eso es lo primero. El problema está en que esta persona está luchando por reivindicar a las madres, ¿verdad? Que han sufrido de violencia. Y resulta que esta personita, este Prabhu, está siendo tremendamente violento conmigo. Entonces, ¿cómo debo actuar yo? Disculpe tan larga la pregunta para poder resumir, para que usted entendiera. Entonces, para mí la violencia física es exactamente igual que la violencia verbal, igual que el silencio también es violencia. O sea, la violencia tiene muchos matices. Y me he sentido tremendamente violentada y necesito que ustedes me ayuden. Ok. ¿Ya? Por favor. Sí, se entiende. Gracias por la pregunta. Obviamente aprecio también el contexto que me da la situación, al mismo tiempo desde ya conozco un poco más de la situación por lo que me acaba de decir, pero sigo sin conocer la plenitud del detalle del caso específico, porque obviamente uno está al tanto de ciertas situaciones
en general y específicas, pero de cada individuo, etcétera, pero algo podemos decir. Pero mi punto es no me gusta opinar en extremo detalle de algo que no conozco en extremo detalle. Y obviamente este no es el medio para hablar en extremo detalle de ciertas cosas, pero entiendo el punto al que va la pregunta, porque no es la primera vez que escucho una situación así de alguien o que uno mismo no la atraviesa. Y ese es el punto, ¿no? En el nombre de defender algo, de denunciar algo, de proteger algo, muchas veces terminamos incurriendo en eso mismo, básicamente, ¿no? En eso mismo que estamos denunciando, dirigiéndolo en otro marco, pero el punto es que muchas veces eso termina hablando más de nosotros mismos que de la persona, por decirlo así, o de la situación que estamos denunciando, ¿no? Obviamente es fácil que alguien pueda haber cometido un acto atroz y no es difícil encontrar eso en Kali Yuga. Pero también es fácil utilizar esas situaciones para justificar todo lo atroz que aún me acompaña a mí, en la misma medida, en menor medida, en mayor medida, dependiendo del caso. Y nuevamente, eso requiere mucha honestidad de cada uno. Es fácil engañarnos, cubrirnos y, y básicamente victimizarnos, pero al mismo tiempo en la práctica, como usted dice, terminar ejerciendo ese mismo grado de violencia que estamos denunciando en otra dirección. Es como un poquito la dinámica que se da cuando alguien, no sé, entró al banco, roba el banco, sale del banco y le dice a la gente afuera, acaban de robar el banco, fue por allá el ladrón. Entonces todos van para allá y uno se va tranquilo a su casa en el motín. Entonces, a lo que voy es, cuando una circunstancia evidente de cierto abuso sale a la luz, es muy fino eso. Nosotros somos puestos a prueba ahí porque es fácil justificarnos en eso o concentrar nuestro discurso en la dirección de esa situación que probablemente es atroz y dejar de ver lo que queda en nosotros, que quizás no es tan atroz, pero aún así debemos seguirlo trabajando. Y si no estamos haciendo eso, eso va a salir a la luz y muchas veces en el marco de denunciar eso que es atroz, eventualmente termina saliendo a la luz todo lo que es atroz en nosotros, por decirlo así, ¿no? Y sí, últimamente ha tocado lidiar bastante con eso, situaciones en donde alguien pide justicia, por decirlo así, pero de tal manera que también esa justicia es motivada desde el odio, ¿no? También yo pensaba eso, y hace poco escribimos un artículo al respecto, y sé que no es algo fácil, sé que no es algo para, o sea, se requiere mucha madurez y mucha amplitud y mucho avance. Por ejemplo, si alguien comete algo atroz, la otra vez yo creo les di ese ejemplo a ustedes en una clase, ¿no? Estábamos hablando del principio de la misericordia sin causa, y estábamos hablando también de la justicia, del karma, ¿no? Y hablando de que el karma no es algo castigador. O sea, el karma no busca el mal de nadie. El karma busca la reivindicación, la reinserción de todos. Entonces, yo di el ejemplo extremo de Adolf Hitler, ¿no? Y yo le pregunté, ¿no? ¿Ustedes desean que él se reivindique y que pueda volver a ser una entidad viviente funcional en el mundo? ¿O le desean lo peor y que sufra por la eternidad por todo lo que hizo sin jamás ser perdonado y que arda en el infierno y las llamas, etcétera? ¿No? Y el punto es, si yo concluyo en que realmente quiero que el otro sea castigado, pero no para que esté mejor, sino para que sufra lo que le hizo sufrir al otro, eso no es correcto. No estoy entendiendo cómo funciona la vida, las leyes del universo, el karma, qué decir de la misericordia sin causa. Si yo no entiendo el karma, menos voy a entender el principio de la gracia sin causa. Y ahí me doy cuenta que todavía mi corazón necesita. Y con esto no estoy queriendo decir, dejemos pasar por alto cualquier cosa o si hubo una situación trágica, seamos insensibles. Nadie está diciendo nada de eso. Pero eso tampoco implica olvidar lo otro que acabo de mencionar. Entonces, sí, en el nombre de denunciar violencia podemos ser más violentos incluso de lo que estamos denunciando. Tengamos cuidado, y la violencia verbal, sutil, muchas veces más salvaje que la violencia física incluso, genera heridas mucho más difíciles de sanar. Y si alguien ha sido víctima de esa violencia, bueno, también tenemos que, obviamente, primero tengo que decir, bueno, por algo me está tocando vivir eso, ¿no? O sea, tenemos que adoptar una postura de, bueno, por algo me está tocando vivirlo, porque también es fácil victimizarnos de inmediato, ¿no? Y el otro es el enemigo y yo soy la víctima, y no es así necesariamente. Yo recuerdo una vez iba por la calle caminando, alguien venía caminando, yo estaba distribuyendo libros y paro a alguien y
como queriendo ofrecerle el libro, la persona me mira y me dice, muérete, y sigue caminando. ¿No? Entonces yo ahí tenía la opción de victimizarme, ¿no? Y de denunciar a la señora y de que el mundo entero se entere de qué tan mal me trataron, ¿no? Simplemente decir, bueno, por algo me está tocando vivir esto. Y en definitiva no es algo personal que esa persona tiene conmigo, porque en el fondo ni me conoce. Y si alguien actúa de esa manera, está actuando desde su no yo, desde su falso ego. Entonces no, esa persona no está actuando desde su propio ser y por ende tampoco está tocando mi propio ser. ¿Se entiende? Si yo me identifico con eso, con el filtro egoico, ahí empiezo a entrar en el juego amigos, enemigos, víctimas, victimarios, etc. Pero en un nivel, uno tiene que tener esa postura personal de decir, bueno, por algo me está tocando vivir lo que me está tocando vivir, lo que sea, ¿eh? Y con esto sé que es una situación delicada y que a cada cual le puede haber tocado, le está tocando vivir cosas delicadas, pero a todos nos pasa eso. Y por algo a cada cual le pasa lo que pasa. Y obviamente, eso obviamente implica que necesitamos muchas veces ayuda, contención, sin duda, refugio, guía, apoyo. No estoy diciendo que no, pero no hagamos todo eso desde un espíritu de odio, de venganza, de victimización, de señalar hacia afuera, el enemigo. Eso no va a terminar de ayudarnos a nosotros a sanar lo que sea que tengamos que sanar. Entonces, si sentimos que tenemos que sanar algo, tengamos cuidado en no caer en eso y desde un lugar saludable, desde un lugar comprometido con nuestro propio ideal, aceptando por algo esto llegó a mi vida, qué tengo que aprender aquí, cómo me puedo acercar más a Saranagati a través de esto. Desde ahí busquemos resolver, sanar lo que tengamos que sanar y siempre ojalá con un espíritu de bienquerencia hacia todos los demás, especialmente aquellos aparentemente que me están atacando. Jesucristo diría, ama a tus enemigos. Obviamente Él no dijo ama a tus amigos, eso es fácil. Obviamente es fácil amar a tus amigos. Ama a tus enemigos, ese es el desafío real. Ahí estamos empezando a hablar en serio de graduarnos de esta existencia material. Si no, todavía seguimos flotando en la dualidad mental, ¿no? Entonces, y sé que es un llamado fuerte, uno dice, Maharaj, es mucho, no puedo. Ya nadie está diciendo que eso sea la noche a la mañana, pero al menos en teoría aceptemos, ese es el camino. Ese es el camino para realmente ser todo lo que puedo ser. No me quiero engañar en teoría aceptando nada menos que eso. Aunque todavía en la práctica falle horrorosamente día tras día, pero no quiero tergiversar el ideal a alcanzar. Eso tiene que estar muy claro, ¿no? Y en la práctica ver qué tanto lo podemos llevar adelante y plasmar, ¿no? Así que algunas ideas, algunas palabras al respecto, no solo obviamente para la madre Gaura Kripa, sino para cada uno de nosotros, ya que todos nosotros de alguna u otra forma estamos en este mundo, en una serie de experiencias que son desafiantes y necesitan ser reevaluadas continuamente. Así que ojalá que podamos hacer todo eso dentro del perímetro de Saranagati, que como decimos, ese es el círculo protector para el devoto y desde ahí se nos garantiza un tipo de visión de la realidad, lo que está pasando a nuestro alrededor, todo empezando por lo que tiene que estar pasando dentro de nosotros. Así que voy a dejar aquí. Muchas gracias a todos. Ya hemos compartido unas 2 horas básicamente, así que seguramente luego ahí estaremos compartiendo el audio de una forma u otra. También estamos grabando el video, así que por redes sociales ahí se estarán enterando para aquellos que quieran seguir reflexionando y seguimos reflexionando entre todos, un tema de nunca acabar. Sí, muchísimas gracias a todos por haber participado, especialmente a quienes están organizando este ciclo, quienes me han invitado muy generosamente. Que se repita, Srila Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Haribo, Vanchakalpatarubhyasya Sindhubhyayocha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Haribo.